pantalla para que podáis ver la presentación, que imagino que luego le preguntaré a Mari Carmen, pero como os habéis inscrito, os la pueden enviar para que la tengáis, ¿vale? Os voy a compartir, en principio estoy mostrando ya la pantalla. Si me podéis confirmar, si alguno de vosotros no la ve o lo que sea, me decís, ¿vale? Aquí en lo de preguntas me podéis escribir. Pero en principio estoy compartiendo mi pantalla en primera plana y la debéis estar viendo, ¿vale? Yo aquí os he puesto la captura de lo que es la portada, ¿no? del curso que habéis recibido y por la que os habéis apuntado. Veo que alguien en preguntas me escribe, vale, y me dice Josefa, por ejemplo, que sí que la ve la presentación. Me alegro mucho. Cualquier cosa que no veáis bien, si deja de escucharse o lo que sea, por favor en preguntas me lo decís, ¿vale? Igual si tenéis cualquier pregunta de las cosas que vayamos a ir viendo. Yo, mientras tanto, voy avanzando en el contenido. Muy bien, veo que sí que las veis, me estáis comentando. Voy avanzando en el contenido y cualquier cosa a través de las preguntas me la vais haciendo. Perfecto, bueno, la charla, como estaba diciendo Mari Carmen, es convierte las redes sociales en tu aliado en la búsqueda de empleo y vamos a hablar un poco pues precisamente de esto, de las redes sociales. Y de las redes sociales, no solamente las redes sociales profesionales, como podríamos pensar, ¿no? Que al final es lo más normal, o sea que podemos buscar empleo a través de redes sociales profesionales como LinkedIn, por ejemplo. Esto es algo bastante normal, quiero decir. Es una red social precisamente para eso. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de cómo las diferentes redes sociales, no redes sociales solo profesionales, sino cualquier red social nos puede ayudar o puede ser un aliado en la búsqueda de empleo. O puede incluso, además de ser un aliado, dejar de ser un problema. Porque lo que nosotros hacemos en redes sociales, a pesar de que sea algo personal, puede afectarnos profesionalmente en la búsqueda de empleo. Eso ahora pues lo iremos comentando, ¿vale? Bueno, en la primera parte, que ahora no sé por qué, vale, aquí os he puesto simplemente una presentación un poco sobre mí para que si alguno de vosotros no me conoce, que es perfectamente posible, pues sepáis un poco la trayectoria o por qué hago formación de este tipo, ¿vale? Pues yo soy psicóloga por la Universidad de Valencia. Realmente no he ejercido, he trabajado más en comunicación que como psicóloga y he trabajado en comunicación e imagen prácticamente desde el principio que terminé mi formación. Pero sí que es cierto que al final un poco pues la trayectoria profesional me ha llevado a unir ambas partes, la parte de la psicología con la parte de comunicación, imagen y redes sociales, porque realmente tiene mucho que ver la psicología realmente con todo, ¿no? Pero con el mundo de la comunicación también muchísimo. Entonces trabajé y me especialicé en el tema de redes sociales, hice un máster de Community Manager para gestionar profesionalmente redes sociales y ahora pues actualmente digamos que toda la parte del empleo también tiene mucho que ver con psicología. De hecho, muchas veces vosotros que os habréis enfrentado a entrevistas de trabajo y tal, pues tenéis un psicólogo delante normalmente, que es la persona que realiza la selección de personal, etcétera. Y de alguna forma pues todo tiene que ver, ¿no? Me dedico un poco más a la parte de formación, mucho de empleo, de marketing, de recursos humanos, etcétera. Entonces, fruto un poco de haber trabajado la parte más psicológica, la parte de empleo y la parte de redes sociales, pues vi un poco que al final la necesidad de utilizar las redes sociales correctamente por personas que están buscando un empleo les puede facilitar muchísimo esa labor. En primer lugar, porque las redes sociales son lugares en los que podemos encontrar muchísima información de ofertas, etcétera. Luego, también, en otra parte, porque podemos establecer relaciones y contactos con mucha gente, que esto es fundamental para el tema de la búsqueda de empleo. Y luego también porque lo que hacemos en las redes sociales puede afectarnos en este campo y en otros mucho, ¿vale? O sea que tampoco quiero adelantar mucho porque lo vamos a ir viendo poco a poco. Os voy a decir ahora un poco la estructura que tiene lo que es el taller completo y la estructura que tiene el taller en el día de hoy. Yo aquí os he puesto enlace a
mi página web por si queréis ver algo más de información y ahí también tenéis todos mis datos de contacto. La captura esta que veis aquí es de mi cuenta de LinkedIn, me podéis encontrar como Laura Mateo Catalán. De hecho, como habrá una de las sesiones que la dedicaremos exclusivamente y de forma completa a LinkedIn como red social profesional muy importante para el tema de la búsqueda de empleo, os iré preguntando también algunas cosas, ¿vale? Si ya tenéis cuenta de LinkedIn, si no, para ver un poco si empezamos hablando de cómo crear la cuenta, que tampoco tenemos demasiado tiempo, o entre hoy y mañana, que posiblemente hablaremos de LinkedIn, os podéis crear, si no tenéis la cuenta, ¿vale? Yo doy unas pequeñas pautas, luego al final de la sesión de hoy, si no la tenéis creada, ¿vale? Para que la podáis tener creada y mañana ya ir haciendo algún ejercicio concreto, ¿vale? Bueno, pues he dejado aquí también mi correo electrónico, que es el de la Universidad de Alicante, que soy profesora asociada de comunicación, el tema de publicidad y relaciones públicas, por si tenéis cualquier duda, ¿vale? O si queréis enviarme cualquier duda que podáis tener o si yo os pido algún ejercicio, que os pediré ejercicios para que los podáis entregar en ese correo electrónico. Por eso os ponía también, ¿vale? O sea que si ya tenéis cuenta en LinkedIn o en las diferentes redes, me podréis ir contactando y yo estaré disponible también para resolver todas las dudas que tengáis, ¿vale? Durante las sesiones o entre un día y otro cuando lo necesitéis. Bueno, yo aquí me había puesto un interrogante para intentar conoceros un poco más, pero como no tenemos acceso a la cámara ni al audio, pues realmente no vais a poder presentaros. Lo que sí que he hecho, lo que pasa es que me preocupa un poco, bueno, no es que me preocupe, ¿vale? Pero he visto que solamente tenemos preguntas-respuestas, pero que no tengo accesible el chat. Entonces, no sé si yo os puedo enviar algo. Diría que no. Porque tengo hecha una pequeña encuesta, ¿vale? Que lo que haremos será lo siguiente. Si no os la puedo enviar ahora para que la resolváis ahora, luego se lo enviaré a Mari Carmen para que, como os habéis inscrito, desde el ayuntamiento os lo manden, ¿vale? Es un enlace de Google Drive, un cuestionario de Google Drive, no sé si conocéis. Bueno, entiendo que Google Drive y algunas de las herramientas de Google Drive sí que las conocéis, es bastante interesante que así sea porque son realmente útiles para muchísimas cosas, pero es que estoy intentando ver si tengo por aquí acceso a algún chat para poder enviaros yo, porque solamente me salen preguntas. No. Y en preguntas yo os puedo recibir, pero no puedo enviaros, ¿vale? Bueno, lo que he hecho es un pequeño cuestionario en Google Drive que, bueno, os lo intentaría enseñar, pero tengo que cambiar de pantalla. Simplemente en el cuestionario, aunque no lo veáis, os lo comento, os he hecho una pequeña encuesta donde os pido que me digáis qué situación laboral actual tenéis, si estáis desempleados, desempleadas, o si a pesar de que tenéis empleo queréis mejorarlo, que también puede ser otra opción, o estáis empleado, o si tengo cualquier otro tipo de situación laboral, que entiendo que muchos de vosotros y vosotras estaréis actualmente desempleados, por eso os interesa este tipo de formación, pero puede ser que estéis en un proceso de mejora de empleo. Eso también es bastante habitual, ¿vale? Luego también os pregunto en qué sectores tenéis experiencia o en qué sector habéis trabajado más y tal. Sí que os voy a pedir, voy a intentar haceros llegar esta encuesta en cuanto finalice la charla del día de hoy, para que el próximo día, mañana a las 10, yo pueda tener información un poco más sobre vosotros, ¿vale? Y preparar un poco también el taller en base a un poco objetivos que me hayáis dicho ahí. Yo os comento que voy a intentar que veáis la presentación, ¿vale? Voy a dejar de compartirla y voy a compartir esta. Vale. Creo que ahora sí que la podréis ver en cuanto cargue, ¿vale? Es simplemente una encuesta que podéis contestar fácilmente. Aquí os pido que me digáis vuestro nombre y apellidos, qué situación laboral tenéis, marcáis la situación laboral que tengáis. Si no coincide con ninguna de estas, podéis poner otra y rellenarla, ¿vale? Sector o sectores en los que tenéis experiencia. Y luego también os he puesto aquí
una pregunta para marcar qué redes sociales tenéis. ¿Vale? No os estoy preguntando de forma profesional, sino en general. Y además hay un campo u otro donde podéis añadir, porque realmente es que hay un mundo de redes sociales. Hay tantísimas que solamente os he puesto como las más habituales, pero podéis añadir otras en el caso de que tengáis otras redes sociales que haya olvidado aquí, ¿vale? Os he incluido Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Me interesa mucho porque dedicaremos una sesión completa a LinkedIn como red social profesional. Os he añadido TikTok, que sabéis que, bueno, luego hablaremos un poco de TikTok. Es una red social nueva, aunque no tan nueva, ¿vale? Un par de años ya está entre nosotros, pero sí que es cierto que está ganando cada vez más popularidad y sobre todo también en todo momento de confinamiento, etcétera, ha ganado muchísimo, al igual que Instagram. Luego también os pido que me digáis si tenéis un blog o una web propia, que es algo bastante recomendable, lo iremos viendo. Y también os incluyo Snapchat, Pinterest y un campo u otra para que añadáis alguna más, porque hay muchísimas más. ¿Vale? Me acabo de dar cuenta de que aquí sería muy interesante, que de hecho lo voy a hacer ya, que añadiéramos WhatsApp, ¿vale? ¿Vale? Luego lo pondremos, se me había olvidado. Entiendo que WhatsApp sí que la usáis. Luego os pido que me digáis cuál es la red social de todas que más usáis. Si usáis las redes en búsqueda de empleo, podréis marcar sí o no. Si has contestado que sí en la pregunta anterior, cómo usas las redes sociales, pues las uso para encontrar, pues, hago búsquedas de empleo para tal, o qué acciones estáis haciendo a través de redes sociales si es que hacéis alguna. Si no hacéis ninguna, no es obligatoria la respuesta, no la tenéis que contestar o me ponéis ninguna, ¿vale? Además de las redes sociales, otras acciones que hacéis en la búsqueda activa de empleo, ¿vale? Es simplemente conocer un poco qué estáis haciendo, porque a mí lo que me gustaría de verdad es tener algunos datos más sobre vosotros para que de verdad os intentar hacer el taller útil y que os sirva. Por eso también os he puesto, ¿qué te gustaría aprender en este curso? ¿Vale? Ya sabéis que el curso tiene un programa ya definido, pero si aquí también me ponéis determinadas cosas, también puede servir para saber qué cosas necesitáis o cómo lo podéis, ¿no? En qué me puedo centrar más. Ya que no podemos tener una conversación tan fluida porque no hay una apertura de audio, vídeo, etcétera, que lo podamos hacer de esta forma en diferido, pero que yo tenga esa información para adecuar un poco también a partir de mañana lo que hacemos. Y también si me queréis dejar aquí algún comentario, os lo haré llegar para que lo podáis ver, ¿vale? Vale, por aquí me estáis diciendo que da saltos ahora el sonido. Espero que se pueda, que los demás lo podáis escuchar bien, ¿vale? Bueno, voy a volver a compartir la presentación y continuamos por aquí. Bueno, lo que os comentaba, me gustaría tener algunos datos sobre vosotros, de ahí que hayamos hecho esta encuesta, que os la haremos llegar para poder tener esa información. ¿Vale? Yo os cuento un poco lo que es la estructura global del día de hoy. En el día de hoy, sobre todo, vamos a hablar un poco de contexto, vamos a hablar de conceptualización, de por qué las redes sociales son importantes en la búsqueda de empleo, de datos, de si es cierto que las empresas están buscando a gente a través de las redes, si las redes sociales funcionan, cómo las puedo aprovechar. ¿Vale? Vamos a hablar de conceptos como identidad digital, marca personal, egosurfing y otros, privacidad, súper importante. De misión, visión y valores, de la dicotomía entre lo personal y lo profesional en las redes sociales, de un poco de la lucha entre lo más personal y lo menos personal, todo esto, ¿vale? Luego vamos a hablar también un poco de qué tipos de perfiles están buscando ahora las empresas, qué características tienen esos perfiles y por qué podemos utilizar las redes sociales para acceder a ese tipo de perfiles, ¿vale? Y luego vamos a hablar de estrategia, muy importante, de objetivos, objetivo en mayúscula, ¿vale? Es muy importante saber qué objetivo tenemos para que realmente la búsqueda de empleo a través de las redes sociales nos sirva. Y luego hablaremos de herramientas. En este caso, nuestras herramientas van a ser las redes sociales. Cómo podemos utilizar las redes sociales como herramientas para la búsqueda de empleo. Pero no solo redes sociales, porque en el último día de charla también hablaremos de portales de empleo, redes sociales verticales, ¿vale? Que os contaré también un poco. Va a depender un poco del sector en el que estéis, del tipo de trabajo que queráis buscar, que podéis utilizar unos tipos de redes sociales u otros. ¿Vale? Un poco la estructura sería esta.
En el contexto, me gusta mucho empezar con esta diapositiva, porque el tema de redes sociales, a pesar de que, bueno, fijaros, la primera red social, la primera que se considera red social, si hacemos un poco una búsqueda, etcétera, es una red social que nació en 1997, ¿vale? Que se llamaba 6degrees, que era una red social que, bueno, no tiene mucho que ver con las redes sociales actuales, ¿vale? Esto normalmente siempre que hacemos charlas, que también hacemos charlas en institutos de un buen uso de las nuevas tecnologías, etcétera, me gusta empezar con esta diapositiva porque tenemos la tendencia a hablar de las redes sociales como algo de futuro. Es como las redes sociales e internet son el futuro, pero son el presente totalmente y el pasado también, porque llevan ya muchos años de evolución con nosotros, ¿vale? No es algo totalmente nuevo, sino que realmente, y de hecho, si sois usuarios de las redes sociales desde hace un tiempo, pues habréis visto, por ejemplo, que, por ejemplo, Facebook nació en 2004, ¿vale? Ya lleva 16 años con nosotros. En 2006 llega a España. Facebook. Y Facebook, si alguno de vosotros está utilizando Facebook desde hace un tiempo, realmente no tiene mucho que ver con el Facebook del inicio, ¿vale? Ha cambiado muchísimo, las redes sociales han cambiado muchísimo, no tiene nada que ver con las redes sociales en un inicio. Que sí que es cierto que tenían una concepción muchísimo más personal. Ahora mismo las redes sociales se utilizan muchísimo más por las empresas y de una forma más profesional por muchos usuarios. ¿Vale? Y eso se ve en la forma de cambiar. Hoy, sobre todo en la charla de hoy, lo que vamos a ver es poner un poco todo este tema de contexto y empezaremos a hablar de Facebook. Será la primera red social que hablaremos. Y hablaremos de cómo Facebook nos puede ayudar a buscar empleo o nos puede ayudar a no perder un empleo al que me estoy presentando, por ejemplo. Entonces, me gusta mucho poner en contexto esto, que las redes sociales, a pesar de que es cierto que seguirán siendo el futuro Internet y las redes sociales, porque esto va cambiando a una grandísima velocidad y es innegable que las redes sociales no van a desaparecer. Cuando las redes sociales comenzaron, ¿vale? Desde que las redes sociales empezaron muchísimos años, se hacen todos los años unos informes anuales donde se mide un poco qué redes sociales están triunfando, como si dijéramos cuántas tienen usuarios, cuántas se usan, cuánto tiempo, y hay algunas redes que han aparecido, otras que han desaparecido. Por ejemplo, no sé si las llegasteis a conocer porque desconozco un poco el rango de edad que tenéis y vuestras características, pero había una red social que se llamaba Twenty, que se utilizaba muchísimo, que además se creó en España, pero que desapareció y ahora mismo pues no existe como tal, como red social, ¿no? Entonces, es cierto que las redes sociales han evolucionado muchísimo, han cambiado muchísimo, pero ya nadie duda que van a seguir y van a continuar con nosotros. Al principio se pensaban que era una burbuja, que era una moda y que iban a perder, que iban a desaparecer, ¿no? Pero al final las personas somos seres sociales y nos relacionamos a través de diferentes herramientas y algunas de ellas son las redes sociales. Con lo cual, es posible que en el futuro las redes sociales ya no se llamen Facebook, Instagram, TikTok, se llamen de otra forma, no sabemos exactamente cómo esto evolucionará. De hecho, Facebook es como la principal red social que un poco cambió las reglas de juego de cómo se veíamos las redes o cómo interactuábamos, pero sí que es cierto que pierde, ¿no? De alguna forma, a pesar de que sigue siendo la red social con mayor número de usuarios actualmente, sí que es cierto que ya no crece a la velocidad anterior. Y si nos enfrentamos a un público joven y le preguntamos por Facebook, pues ha decaído muchísimo la popularidad de esta red, ¿vale? Se prefiere ahora Instagram u otras redes. Bueno, simplemente hablar un poco de esto, de que existen muchísimas redes sociales. Aquí veis, por ejemplo, ¿no? Esta diapositiva en la que vemos a una chica pues un tanto abrumada y asustada por la gran cantidad de redes sociales. De hecho, algunas redes sociales que aparecen en esta pantalla ni siquiera existen actualmente, como por ejemplo Google Plus, que la tenéis por aquí, que es la G+, Google Plus o Google+, no la llaman, pero porque no podemos confundir con otra red. Pero sí que es cierto que existen muchísimas redes sociales. Entre ellas hay algunas que las llamamos redes sociales verticales, que de hecho Instagram nació como una red social vertical de fotografía, ¿vale? Las redes sociales verticales
se refieren a redes sociales de algo concreto, no generalistas como pueden ser Facebook o, bueno, como puede ser Facebook o Twitter en principio, ¿no? Como las principales más de alguna forma generalistas, pero podemos tener redes sociales concretas de temas de lectura, de redes sociales enfocadas al turismo, redes sociales enfocadas al medio ambiente o personas, dependiendo de los intereses que tengamos, enfocadas a fotografía, enfocadas a videojuegos. Porque es importante saber y conocer esto, que esto lo hablaremos también durante las charlas, porque realmente, si vosotros queréis utilizar las redes sociales como un sitio donde buscar empleo y os dedicáis a un sector concreto, también deberéis conocer un poco las redes sociales verticales de ese tipo de sector. Os servirá muchísimo hacerlo, porque ahí vas a encontrar un poco ese tipo de información, ¿no? O ese tipo de personas o ese tipo de contactos. Lo iremos retomando porque la parte de las redes sociales verticales, cuando conozca un poco a través de ese cuestionario que os vamos a enviar a qué sector o sectores os habéis dedicado o os dedicáis, os puedo intentar también buscar un poco redes sociales verticales concretas de esos sectores. ¿Vale? Bueno, aquí os he puesto un GIF con el tema de TikTok. Os hemos hablado un poco, ¿vale? Cuando pueda ver vuestro cuestionario sabré si lo utilizáis o no, ¿vale? TikTok es una red social, bueno, nueva, como mínimo 2 años tiene ya, o sea que nueva no es, ya lleva bastante tiempo con nosotros. Y bueno, más de 2 años. Y es una red social en la que podemos crear contenido que tiene también un componente, digamos, un poco más de humor o de... Sí, pero que cada vez más personas de referencia en temas de marketing digital están creando contenidos sobre cómo utilizar TikTok de una forma profesional para las empresas, para obtener resultados, etcétera. Entonces, sí que es cierto pues que lo que estábamos diciendo, esto cambia mucho, ¿no? Aparecen nuevas redes sociales, desaparecen otras. TikTok parece que está entrando con muchísima fuerza, sobre todo en un perfil muy joven, pero también es muy importante para el tema de la búsqueda de empleo. Lo iremos viendo, pero al fin y al cabo, todo lo que hagamos en Internet está disponible en Internet, se puede buscar información sobre nosotros, habla sobre mí y puede ayudar a ganar oportunidades o por el contrario perderlas. ¿Vale? Entonces es importante que sepamos que todo lo que hacemos en Internet está disponible para muchas personas, se puede acceder fácilmente a ello. De hecho, TikTok, fijaros, no sé si lo conocéis o no, quizá lo utilizáis muchísimo y lo tenéis súper claro, pero bueno, es mi obligación contaros un poco esto. TikTok es una red social que, si yo la instalo en mi móvil, ¿vale? Instalo la aplicación de TikTok, simplemente por haber instalado la aplicación, sin ni siquiera tener cuenta de usuario, puedo buscar información y ver los vídeos publicados de forma pública. Hablaremos mucho de la privacidad durante la charla, de las diferentes charlas del taller. De forma pública, o sea, si yo publico algo y digo que sí, que quiero que lo vea cualquier persona, no necesito que esa persona sea mi amiga, ni siquiera necesito que esa persona tenga una cuenta en TikTok, sino que lo va a poder ver. Con lo cual, y fijaros lo accesibles que estáis a cualquier persona que os pueda buscar. Que de hecho, muchas veces cuando voy a institutos y tal me dicen, ¿yo para qué voy a poner privacidad? Si yo publico algo es porque quiero que lo vean las máximas personas posible. Vale, puede ser nuestra forma de pensar, pero también tenemos que pensar y tener muy claro cómo puede afectarnos alguna publicación que yo haga. ¿Vale? Si yo publico algo que creo que es súper gracioso en TikTok, eso, imaginaros que como estamos hablando de la parte del empleo, me puede afectar de muchísimas formas, ¿vale? Pero me voy a centrar un poco en el tema del empleo. Sí, yo estoy haciendo una selección de personal, por ejemplo, y el contacto, bueno, la persona que me va a hacer la entrevista empieza a buscar o a investigar información sobre mí en todas las redes sociales, puede encontrar perfectamente lo que yo estoy publicando en TikTok, lo que estoy publicando en Facebook, lo que estoy publicando en Instagram, en Twitter, etc. Y eso puede afectar a la decisión que tome. ¿Cómo puede afectarnos a nuestra imagen todo lo que estamos publicando y la privacidad que tiene? ¿Vale? Creo que he visto por aquí que me habéis dejado, ¿vale? No sé, me dicen por aquí que el sonido está llegando
regular, no lo sé. Vale, que sepáis también que se están grabando. Por aquí me dicen que algunos que sí que lo están viendo bien. Puede ser también vuestra conexión, no lo sé. Vale, pero bueno, de momento continúo. Vale, vamos viendo, ¿vale? Espero que lo podáis ir siguiendo, si no me vais diciendo en preguntas. Lo que os decía, o sea, todas las redes sociales están, en tu caso no hay cortes, todo ok, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Y por aquí también me dicen que me escuchan perfectamente. Estupendo, espero que podáis escucharlo bien. Bueno, os estoy haciendo una introducción, pero sobre algunos de estos conceptos vamos a ir volviendo porque vamos a hablar de identidad digital, vamos a hablar de marca personal, etc. Las redes sociales están integradas en la vida. ¿Qué os quiero decir con esto? Cada vez más hacemos muchas acciones a través de redes sociales. Las redes sociales son un apartado más de nuestra vida, de hecho son nuestra vida también. Y de hecho las utilizamos para comunicarnos cada vez más. Es cierto que no, Adela me dice también que se escucha perfecto, estupendo. Nuestras redes sociales, bueno, las redes sociales e Internet se integran en nuestra vida. Esto quiere decir que cada vez más acciones las hacemos a través de estas vías, a través de Internet. De hecho, muchas cosas que no son solamente el tema de la búsqueda de empleo, sino, pues no sé, por ejemplo en banca, ¿no? Hacemos acciones, escuchamos música a través de redes sociales, como por ejemplo Spotify, descargamos información, nos comunicamos a través del correo electrónico, compramos, hacemos prácticamente casi todo a través de Internet. No podemos obviar, como intenta un poco hacer ver la siguiente pantalla, ¿vale? Que vais a ver ahora que no podemos, de alguna forma, como si dijéramos, ¿no? Cerrar los ojos a esto que está ocurriendo. ¿Vale? O sea, el Internet está ahí y es muy útil. Yo lo que os propongo un poco, lo que propongo muchas veces con las charlas que hacemos en general, es que intentemos aprovechar las oportunidades que las redes sociales nos aportan e intentemos minimizar los riesgos o los problemas que nos puedan acarrear. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues primero, siendo muy conscientes de que lo que publicamos en redes sociales tiene consecuencias o puede tener consecuencias porque de alguna forma está creando una imagen sobre mí, ¿vale? Y puede tener unas consecuencias en muchos aspectos. Y que la información que nosotros publicamos en redes sociales, perdemos el control sobre ella. Esto lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Una vez que yo subo cualquier contenido a una red social, pierdo el interés, o sea, pierdo el control, perdón, sobre ese contenido. Totalmente. A pesar de que yo diga, no, no, pero si yo solamente lo he publicado para mis amigos, o es que yo solamente le estoy mandando esta foto a mi amigo por WhatsApp, esa información no va a salir de ahí. Siempre que publicamos un contenido en una red social, asumimos un riesgo, y es que ese contenido voy a dejar de tener el control sobre él. No sé qué va a ocurrir con eso, no sé dónde va a acabar, no sé quién lo va a acabar viendo, no sé el uso que se va a hacer de él. Entonces tenemos que ser un poco conscientes, es muy importante de ser conscientes de qué consecuencias puede tener algo que yo publico en Internet. Y no me estoy refiriendo solo a fotos, determinadas fotos más delicadas o vídeos o determinados, sino simplemente a los propios comentarios que yo le dejo a alguien a través de una red social, o todo puede afectar a mi imagen. Luego también tenemos que tener en cuenta que existen herramientas que nos permiten controlar un poco la privacidad en todas las redes sociales, eso lo vamos a ver, sobre todo en Facebook, que es importantísimo controlar la privacidad de las cosas que publicamos para de alguna forma intentar delimitar quienes queremos que vean esa información. Como digo, siempre hay un margen de error, porque a pesar de que yo publique una información solo para que la vea una persona, no sé lo que esa persona va a hacer con ello. A lo mejor lo comparte y lo envía a otro, con lo cual pierdo el control de eso. Pero de alguna forma sí que puedo intentar delimitar que eso no llegue. Y luego también mucho, muy importante, pensar, respirar un poco y pensar antes de publicar algo qué consecuencias puede tener ese algo. Y luego también lo que os decía, o sea, intentar quedarnos con lo positivo y minimizar lo negativo. ¿Cómo me quedo con lo positivo? Pues diciendo, ostras, es que si hay determinadas cosas que a mí me pueden beneficiar profesionalmente o información sobre mí que sí que quiero que esté en la red y que me interesa que la gente vea,
pues también me va a dar visibilidad a las redes. Eso es positivo, me van a dar visibilidad a aquellas cosas que quiero que se vean, que sean más profesionales, que demuestren lo que yo sé hacer como profesional. Y estoy tan convencida de que esto funciona, no por nada, no porque diga, es que esto me lo creo porque a mí profesionalmente me ha funcionado, ¿vale? O sea que, y lo he visto en muchas personas profesionales a mi alrededor, que las redes sociales funcionan para posicionarte como un profesional en algo. Pero para eso, lo primero que tenemos que tener claro también es saber en qué nos queremos posicionar, en qué somos buenos, de qué somos buenos profesionales. Lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿vale? Os pediré un poco también ahí algunos objetivos. Vale. Que no se ven las preguntas de los demás, es por no preguntar todo lo mismo. Yo si queréis os voy leyendo. Si hay alguna pregunta, no os preocupéis que yo la leo y os la respondo. Y así es para todos, ¿vale? Esa pregunta. Bueno, cambios, un poco más en la línea de lo que hablábamos antes, ¿vale? Las redes sociales cambian a una velocidad de vértigo. No tienen nada que ver de un momento a otro. Incluso las propias mismas redes cambian muchísimo. Incluso si habéis visto un poco, yo a eso os ponía, por ejemplo, en Snapchat. Cuando se creó en Snapchat, la gente lo utilizó un montón, pero luego Instagram se copió un montón de cosas de Snapchat, como las historias estas que se publican y duran solamente 24 horas, las máscaras, los filtros, todas estas cosas, ¿no? Entonces, las redes sociales, yo a veces lo digo de esa forma, me parece muy curioso porque únicamente aparecen muchas de ellas pasan sin pena ni gloria, ¿no? Algunas de ellas pues crecen a una velocidad brutal y luego desaparecen, como pasó con Periscope, por ejemplo, que es una red social en la que se podía emitir en streaming, en directo, pero como Facebook luego se copió o empezó a utilizarlo también, pues realmente Periscope creció a una velocidad increíble, pasó de 0 a millones de usuarios rapidísimamente y luego desapareció también de la misma forma, ¿no? Pero sí que es cierto que las redes sociales, para que la gente las use y se acaben manteniendo, tienen que ofrecernos, creo, desde mi punto de vista, algo diferencial a las redes sociales que tenemos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Google, que ha intentado posicionar 2 redes sociales y ninguna de ellas le ha funcionado. El último ejemplo es el de Google Plus. Realmente no se diferenciaba mucho de Facebook, por ejemplo. ¿Vale? Pero sí, también es curioso que cada vez se parecen más entre ellas las redes sociales. Entonces, sí que algo que funciona en una red social, el resto de redes lo suelen ir copiando. Por ejemplo, antes solamente podías hacer me gusta, compartir, comentar, y luego se introdujeron las reacciones. Me gusta, me encanta, me sorprende, ¿vale? Y eso en diferentes redes, incluso en LinkedIn lo han incluido, ¿vale? De hecho, en Twitter también, bueno, se van copiando un poco entre ellas. Ahora se lleva mucho lo que se llama el contenido efímero, el contenido que dura 24 horas, que lo publicas en una story y desaparece a las 24 horas, salvo que lo pongas como destacado, ¿no? Pero que al final esto va cambiando muchísimo. Sí que es importante e interesante que si queremos utilizar bien las redes, estemos un poco al día de estas novedades. ¿Por qué se parecen también tanto las redes entre ellas? Supongo que lo sabréis, pero ahora es mucho más fácil saberlo porque cuando iniciamos WhatsApp o iniciamos Instagram, ahora sí que nos dice que es de Facebook, nos dice from Facebook. Vale, pues sí que es cierto que cuando Instagram empezó a quitarle gente a Facebook y cuando WhatsApp empezó a quitarle gente a Facebook, pues desde Facebook se compró esa red social y se evitó ese problema. Vamos, que al final el mundo de las redes sociales cambia a una velocidad bastante importante, ¿vale? Hay una evolución, bueno, este es un poco en clave de humor, ¿no? De la evolución y luego un poco la involución que estamos teniendo también un poco si no utilizamos bien la tecnología. Vale, aquí os voy a incluir algunas características de lo que es un poco el mundo laboral actual, ¿vale? El mundo laboral actual tiene una alta movilidad. Si nos vamos, por ejemplo, a nuestros padres o a nuestros abuelos, lo más habitual entonces, yo por ejemplo, pues os cuento un poco mi experiencia, ¿no? Pues mi padre, por ejemplo, comenzó en un trabajo con 14 años y se jubiló en el mismo puesto de trabajo, en la misma empresa. Bueno, puesto de trabajo pues quizá evolucionó un poco, pero en la misma empresa,
prácticamente, ¿vale? O sea que antes, hace unos años, era como muchísimo más habitual que los trabajos fueran mucho más permanentes o para toda la vida. Ahora mismo estamos en el mundo actual, nos encontramos ante una movilidad laboral brutal. Esa movilidad laboral también, ¿por qué entro? Y a lo mejor podéis pensar, ¿qué tiene esto que ver con el tema de la búsqueda de empleo en redes sociales? Pues tiene mucho que ver, porque realmente para poder tener éxito en la búsqueda de empleo debemos saber cómo funciona un poco el mundo laboral actual, qué buscan las empresas, cómo lo están buscando. Sabemos que ahora mismo hay muchísima más movilidad y esto puede tener sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Pues puede tener su contra porque nos obliga a estar mucho más atentos y nos obliga a estar de alguna forma pasando por diferentes puestos de trabajo durante nuestra vida laboral, pero también tiene sus pros, que es que pues posiblemente pasarnos toda la vida entera en el mismo trabajo puede tener también unas consecuencias pues más de aburrimiento, de menor desarrollo y tal. Y ahora mismo pues tenemos más posibilidades de desarrollarnos, crecer y coger nuevas habilidades, etcétera, ¿vale? Pero bueno, sí es innegable que se pasa por muchos más puestos de trabajo. De hecho, hace unos años, cuando una persona iba a una entrevista laboral y te preguntaban cuántos trabajos has tenido y habías tenido un montón de trabajos, era como algo, uy, algo falla, ¿no? Y ahora es normal y habitual que una persona pase durante su vida laboral por diferentes puestos. Entonces, esto lo tenemos que conocer. Ya no tenemos puestos para toda la vida, es muchísimo menos habitual que esto suceda, ¿vale? De hecho, hay puestos de trabajo, o sea, yo he trabajado a veces en algunas cosas que he dejado de trabajar en ese puesto porque ha desaparecido ese trabajo, de alguna forma, ¿vale? O sea, ha terminado esos cursos porque ya no se hacen, porque ya la gente, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso afecta muchísimo. O sea que, y de hecho, lo que vamos a ver ahora, bueno, el mundo digital es fundamental. Esto es algo transversal. Chicos, yo no sé hasta qué punto manejáis un poco las herramientas digitales, pero cada vez más nos lo piden en todos los trabajos, independientemente de lo que hagamos en ese trabajo, si nos manejamos a través de la red, internet, redes sociales, herramientas de ofimática, etcétera, etcétera, todas estas herramientas, aplicaciones, etcétera, si controlamos un poco el tema digital, es una habilidad que cada vez nos piden en más trabajos. Existen y van apareciendo nuevos puestos de trabajo que hasta ahora no existían, ¿vale? Pero también desaparecen algunos puestos, como decíamos. Me acuerdo que hace un tiempo, hace bastante tiempo, no sé si lo localizaría, lo he intentado varias veces encontrar ese vídeo, pero no resulta muy fácil. Hicieron un reportaje en la Sexta Columna que hablaba un poco del tema de la automatización de trabajos, del tema de los robots, del tema, ¿no? Supongo que alguna vez, en algún momento, había oído hablar de esto, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que van apareciendo nuevos puestos de trabajo, no sabemos muy bien, incluso en 2025, para qué puestos de trabajo nos tenemos que estar preparando, porque van apareciendo nuevas cosas. También es cierto que algunos desaparecen. Hay una pregunta por aquí, que solamente veis una parte de la pantalla. Vale. Voy a dejar de compartir y compartir de nuevo, ¿vale? Por si fuera algo por eso. Bueno, simplemente que tengamos en cuenta un poco que ahora mismo hay personas que se están preparando o incluso hay puestos de trabajo para los que no hay tanta formación. ¿Vale? Yo recuerdo que estuve trabajando con una fundación, se llama Fundación Splay, que es de Barcelona, que trajo unas formaciones aquí a Alicante porque hay empresas que necesitan incorporar trabajadores, sobre todo con el tema de TIC, con el tema de programación web y todo eso, y necesitan que conozcan unos lenguajes de programación que a lo mejor en la universidad o en las FPs no las están impartiendo. ¿Vale? Entonces, de alguna forma hay incluso empresas, a través de programas de garantía juvenil y tal, que están dando formaciones para complementar esa formación que todavía no se está haciendo a lo mejor a nivel más público o tal, porque cuesta un poco que llegue determinada formación, porque son puestos para los que todavía no se está preparado, que esto está cambiando a una velocidad de vértigo. Luego también vemos
que pone aparece nuevos empleos. Yo aquí os he puesto como 2 ejemplos. Si os paso la presentación, que entiendo que os la pasarán, podéis ver que aquí, por ejemplo, hay un enlace donde nos habla un poco también de nuevos empleos que pueden estar surgiendo, ¿vale? Últimos empleos que han ido apareciendo en lo del tema de las impresoras en 3D. También se han hecho formaciones concretas de eso para formar personas, o el tema de los manejos de drones, o hay determinados puestos de trabajo que tienen mucho que ver con el tema de tecnología, normalmente, o con nuevas tecnologías que van apareciendo. Y también están desapareciendo algunos puestos de trabajo. Aquí, por ejemplo, tenéis un enlace a un estudio de la Universidad de Oxford donde podéis ver, vale, pasa que está en inglés, pero te puede decir cuánto, en una lista donde el 1 es la mayor probabilidad de desaparición de empleo y cuanto más abajo esté tu puesto, menos posibilidad tienes de que desaparezca tu trabajo, puedes buscar, pues eso, ¿no? ¿Cuánto de posibilidades tienes de que tu trabajo desaparezca porque se pueda ser sustituido por un robot o por una máquina? También hay desaparición de empleos. Entre los primeros pueden aparecer, por ejemplo, el tema de los conductores, ¿no? Con esto de los vehículos autónomos. Aún lo vemos todo que parece un poco de ciencia ficción, pero sí que es cierto que ya existe y que está ahí. Entonces, también es importante saber esto porque va a depender mucho también del sector en el que yo esté, de qué demanda tenga, el tema del empleo, por supuesto. ¿Vale? Las empresas cada vez más necesitan captar talento. ¿Qué ocurre con esto? Si tenéis cualquier pregunta o incluso no estéis de acuerdo con algo o lo que sea, por favor, hacer esa pregunta, ¿vale? ¿Qué es lo que me pasa muchas veces cuando hacemos los talleres de empleo? Pues me pasa algo que es bastante curioso. De hecho, yo en un foro de empleo que hicieron en la ciudad de Elche, lo pregunté a los ponentes porque me parece algo súper curioso, ¿vale? Es lo siguiente. Nos encontramos en un momento, y más ahora, ¿no? Pues con todo lo que ha pasado con el tema del COVID y todo eso, en el que hay muchísimas personas que están en situación de desempleo, pero a la vez nos encontramos también empresas que tienen dificultades para encontrar a los trabajadores adecuados para trabajar con ellas. Entonces yo me pregunto, ¿qué está fallando aquí? De alguna forma, es la pregunta que muchas veces me hago, ¿no? ¿Cómo es posible que haya empresas que no encuentran personas para trabajar con ellos, porque no están suficientemente preparadas o porque no hay una formación para ello o por lo que sea? ¿Y cómo puede ser que haya tanta gente sin trabajo y tantas empresas buscando personas y que no se encuentren de alguna forma, ¿no? No sé si os parece un poco de ciencia ficción, pero es así. O sea, ahora vais a ver un poco la cantidad de empresas que dicen que no encuentran personas para incorporar los puestos, ¿vale? Ahora me decís que no se escucha. No lo sé. Yo el audio sí que lo tengo enchufado. ¿Vale? Bueno, el tema de captar talento. Vale, por aquí me decís que sí que se ve. Puede ser que sea también a lo mejor de la conexión vuestra en algún momento, ¿vale? Aquí en principio mi audio parece que sí que está activo. Bueno, no sé si os parece curioso, entiendo que también, ¿no? Y no sé si os parece real, porque sí que es cierto que con determinados momentos en los que hemos vivido de crisis, con tantísima gente en el paro, era como había momentos en los que yo iba a dar charlas del tema de la búsqueda de empleo y era como la gente no se creía que esto estaba ocurriendo, pero sí ocurre, ¿vale? Hay una desigualdad a veces un poco para las empresas. A mí me sirvió mucho cuando estudié toda la parte de recursos humanos para mi propia búsqueda de empleo y mi propio crecimiento profesional, entender el punto de vista de la empresa. Os invito a que lo intentéis hacer, ¿vale? Las empresas, cuando están buscando candidatos para cubrir un puesto, para ellas también es un problema. Es un problema que tienen que solucionar. Es decir, las empresas lo que quieren es encontrar a la persona más adecuada. ¿Vale? Por aquí me dice Josefa, me parece muy interesante la pregunta, que sobre el tema del choque empresa-trabajador sí que es curioso, pero ¿no son a veces muy exigentes? Sí. Exactamente lo que os estaba comentando. O sea que las empresas buscan un determinado perfil, ¿no? Un determinado tipo de persona, lo que la empresa pretende conseguir es encontrar la persona adecuada para ese puesto. ¿Vale? Y eso tampoco es fácil.
En primer lugar, porque para un mismo puesto de trabajo pueden presentarse muchísimos candidatos y seleccionar y filtrar quién es la persona adecuada para ese puesto puede ser algo bastante complejo, ¿vale? Entonces, las redes sociales les van a ayudar a seleccionar y a filtrar. Y cualquier información que puedan obtener en esas redes sociales, que además le van a resultar bastante barato hacerlo, o sea, no tiene un coste cero porque todo tiene coste, porque desde el primer momento en el que una persona invierte su tiempo en buscar información de un candidato ya está teniendo coste, pero no estoy pagando exactamente por ello, por eso el coste es bastante económico muchas veces, a eso me refiero también, ¿vale? Cuando digo que es más barato. ¿Vale? Para las empresas tienen un problema, necesito cubrir un puesto, necesito que el puesto sea cubierto con estas necesidades. A veces son demasiado exigentes, es cierto, ¿vale? Va a depender mucho de la empresa. Hay algunas empresas que prefieren incorporar a personas con menor experiencia y formarlas ellos de alguna forma y otros que ya quieren que lo tengas todo y además tengas una determinada edad, etcétera. Así que son muchas veces exigentes y por eso mismo les cuesta. Luego también les cuesta mucho encontrar determinados puestos porque hay muchísima demanda y poca oferta, ¿vale? Quiero decir, hay determinados puestos, sobre todo en procesos que implican selecciones de perfiles tecnológicos en los que las empresas, digamos que de alguna forma se quitan los candidatos entre ellos porque hay un número reducido. Entonces, les cuesta mucho captar talento. También es un problema para ellos. Entonces, desde el punto de vista del candidato, ¿qué puedo aprender de esto? En primer lugar, que para las empresas también es un problema y que yo, si me preparo bien, lo puedo hacer bien, me muestro, doy información sobre mí en redes sociales, facilito eso, puedo ser localizado por esas empresas y puedo ganar más oportunidades, ¿vale? Que si no hago de otra forma. Y si os preparáis bien vuestros procesos de selección, les podéis poner un poco, si les facilitáis a la empresa determinadas cosas, tenéis muchas más posibilidades de éxito. Hablaremos un poco ahora de ese tema, ¿vale? No me quiero ir, se me van ocurriendo cosas que creo que son interesantes, pero no me quiero ir del tema. Pero sí que es cierto algo, que las empresas cada vez más pues valoran en esos procesos de selección que tú te hayas preparado para esa entrevista, que hayas investigado sobre la organización, que hayas visto un poco pues qué valores tiene esa organización, cuáles son sus valores principales, qué cosas pone en su página web que le importan, que te adecues un poco a ello, ¿vale? Pero para la empresa es un problema también la búsqueda de candidatos. Miradlo de esa forma, un poco si os puede ayudar, ¿vale? A mí me ayudó. Todos los años, no, error, ya os quería engañar. No, en 2016 yo no he encontrado uno posterior, ¿vale? Todos los años iban haciendo un estudio en Infoempleo y ADECO sobre las redes sociales y el mercado de trabajo. El último que he encontrado es el 2016. Sí que he visto más información publicada en redes, en artículos, etcétera, pero como informes oficiales, no. Entonces, simplemente son algunos datos del tema de la búsqueda de empleo que, si veis, te dice que las empresas utilizan portales web de empleo para buscar candidatos. Esto sería qué canales están utilizando las empresas para buscar candidatos, ¿vale? En diferentes puestos de trabajo. Los portales de la web de empleo los usa, ¿vale? Empresas de selección también, páginas web de empresas, porque cada vez más, si estáis en búsqueda activa de empleo, habréis visto que muchas de las empresas ya nos cogen currículum, muchas de ellas os dicen que no por el tema de protección de datos y os piden que entréis a su web corporativa a apuntaros a esa oferta. Pero las redes sociales también, un 45% siempre o casi siempre utiliza las redes sociales en el empleo y un 33% más a veces. Si os dais cuenta, casi un 80% está utilizando las redes sociales para buscar candidatos, ¿vale? Contactos personales, el INEM o el SEPE ahora, anuncios de prensa, cada vez menos, y los cazatalentos o headhunters, que muchas veces también están a través de las redes buscando información. ¿Cuál es la diferencia un poco entre un seleccionador, un reclutador que está buscando información sobre una persona en una selección de personal que con un headhunter, ¿vale? Una cosa es que una organización
publique una oferta de trabajo a la que tú te puedes inscribir y luego ese reclutador te busque, si no te descarta de primeras por cualquier motivo y pasas, digamos, un poco algún filtro, empiece a buscarte porque vas a hacer la entrevista y empiece a buscarte en redes sociales y vea qué información aparece sobre ti. ¿Para qué? Para conocerte más, para ver si te puede descartar o no, para ver incluso si encajas un poco con los valores y con el tipo de persona que están buscando, para sacar toda esa información sobre ti. ¿Cuál es la diferencia entre los headhunters? Muchas veces hay personas que están buscando candidatos a través de las redes que son de un determinado nivel o con un determinado tema específico, que son ofertas de trabajo que ni siquiera se llegan a publicar. Sino que de forma activa, estos headhunters o cazatalentos se están buscando a la persona adecuada en las redes, haciendo búsquedas con palabras clave, etcétera. O sea que estar bien en la red también nos puede servir para acabar en alguna búsqueda de estos cazatalentos. Entonces, eso también lo vamos a ir viendo durante los diferentes días, ¿vale? También se hablaba un poco de cuáles se consideraban las redes sociales más adecuadas para buscar empleo. Se consideraba LinkedIn, no se considera, ¿vale? Recuerdo que son datos del 2016, que son los últimos que hay oficiales, pero en Facebook incluso he visto datos más altos, ¿vale? Hasta un 70% y en LinkedIn mucho más, ¿vale? Que sobre todo se considera pues la más idónea LinkedIn, normal que aparezca en primer lugar porque es la red social profesional más utilizada en nuestro país, luego Facebook, que es bastante curioso, ¿no? Que se considere Facebook como idónea para buscar empleo. Twitter aquí aparece con un 33%, pero también es bastante importante, ¿vale? Pero sí que es cierto que van creciendo en importancia, porque no es solamente que yo a través de ahí pueda encontrar información para mi búsqueda de empleo, sino que lo que yo publique en mis redes, como hemos dicho, yo lo repetiré hasta la saciedad, puede influir en la decisión que ese reclutador pueda tomar sobre mí. Aunque yo no me dé cuenta, estoy construyendo mi identidad y estoy hablando muchísimo sobre mí. Vale, el 87% de las empresas actualmente usan redes para buscar a los candidatos. 87%. Solamente un 13% dicen que no usan las redes sociales para buscar a los candidatos y cada vez más esto se va incrementando. ¿Vale? Yo como he tenido la oportunidad de hablar y relacionarme con muchas personas que se dedican al tema de recursos humanos porque fui alumna y luego coordinadora del máster de recursos humanos de la Universidad de Alicante y a pesar de que los datos, ¿vale? Estos datos están sacados de informes oficiales, no de encuestas que se han realizado, no es un dato que simplemente esté por ahí, del 87%. También he tenido mucho, como si dijéramos, la oportunidad de preguntarle a personas que se dedican al tema de recursos humanos si es cierto, si eso es verdad, ¿no? Que se utiliza en las redes sociales y cada vez más la respuesta es sí. Porque las redes sociales nos dan muchísima información, como hemos dicho, sobre los candidatos, ¿vale? Un 87% sí que las utilizan para reclutar talento, un 13% no. ¿Cuáles son los medios donde más se buscan? Pues portales web de empleo, contactos personales y redes sociales aparece en tercer lugar. El tema de redes sociales, como hemos dicho antes, bueno, antes lo habéis visto, va aumentando en puestos. Cada vez es uno de los medios que más se utilizan, porque es que cada vez interactuamos más en redes sociales, cada vez pasa más por ahí. Me pregunta Iris por aquí, una pregunta también muy interesante es, ¿qué pasa si no estamos en todas las redes sociales? ¿Vale? ¿Qué ocurre si me buscan? Vale, lo que yo os quiero transmitir un poco es, si yo quiero utilizar las redes, si yo estoy en búsqueda activa de empleo o quiero mejorar mi empleo, también puede ocurrir, sí o sí tenéis que estar en LinkedIn, ¿vale? Eso lo tenéis que hacer, porque LinkedIn es una red social que además se mueve mucho, que además en determinados perfiles es cierto que yo lo he trabajado, por ejemplo, como os decía, con los de la Fundación Splay, los chicos creábamos la cuenta, la optimizábamos, lo hacíamos todo, lo rellenábamos completo. Y en poco tiempo, a lo mejor te decían, ostras, funciona, me han escrito de una empresa para no sé qué, o me han ofrecido un curso, ¿vale? En LinkedIn deberíais estar. El resto de redes depende.
de vosotros. ¿Por qué? Porque las redes sociales, de alguna forma, es una opción. Es que he visto algo raro aquí ahora. He visto, no me sale ahora los asistentes, no sé por qué. Supongo que seguí estando ahí. Así, ahora me salen, perdón. Las redes sociales, digamos que de alguna forma están creadas más para una parte personal. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? O sea, si yo de repente, porque eso pasa lo mismo con Google, luego haremos un pequeño ejercicio, ¿vale? Respecto a eso. Para que estemos mal, prefiero que no nos encuentren. Pero también es raro que una persona te busque en todas tus redes y no aparezca, ¿vale? No tienes que estar en todas las redes, no hace falta. Pero en las redes que estés, que controles un poco qué información se ve sobre ti y que sepas qué se está viendo y qué tipo de imagen estás ofreciendo y si esa imagen que ofreces es la imagen que tú quieres transmitir o no. Pero que se controle eso. Pero no hace falta que estemos en todas. No pasa nada. O sea, donde decidamos estar, pero donde decidamos estar, que lo hagamos bien. Porque si nos pueden encontrar. También es cierto que podemos estar en redes, pero resulta que no tenemos nuestro nombre y el nombre de usuario a lo mejor es difícil que lo encuentren. Entonces estamos un poco como de stranging, ¿no? Dijéramos, no nos van a encontrar. Pero si tenemos puesto nuestro nombre y apellido, sí que nos van a poder localizar. Incluso de otra forma nos van a poder localizar, porque hayamos compartido de una red en otra. Entonces, yo sí que os diría que sí o sí, en temas de búsqueda de empleo, estemos en LinkedIn y en el resto de redes en las que queramos estar, controlemos un poco el tema de la privacidad para saber que estamos bien, pero no es necesario que estemos en todas. Luego iremos viendo un poco también, ¿vale? Sandra me dice que sería muy importante gestionar LinkedIn, ya que es importante, ¿vale? Mañana, la sesión de mañana, la vamos a dedicar completa a LinkedIn. O si no nos da tiempo a que sea toda la sesión completa, porque nos quedemos con una pequeña parte de Facebook para mañana, que me da a mí qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Seguiremos en la siguiente, pero está contemplado que como mínimo 2 horas mínimo le vamos a dedicar a LinkedIn, porque es fundamental, ¿vale? Como bien dice aquí Sandra. O sea que no os preocupéis porque LinkedIn nos vamos a centrar bastante en ella. Bueno, el 35% de los reclutadores opina que los candidatos no dan un suficiente uso profesional a las redes sociales, lo podemos ver todos los días. Un 69%, voy a avanzar un poquito rápido por aquí, ¿vale? Cualquier pregunta me la hacéis. Un 69% de profesionales de recursos humanos dicen que han seleccionado a alguien por lo que han visto en sus redes sociales y un 33% dicen que han rechazado a alguien por lo que ven en sus redes sociales. Han dicho, esta persona descartada de la selección. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que se puede descartar a una persona en una selección de personal? Pues sobre todo los principales motivos serían los siguientes, ¿vale? Apología de violencias o discriminación, y esto todos los días, yo no sé vosotros hasta qué punto utilizáis las redes y tal, ¿no? Pero estoy segura de que habéis visto muchas veces comentarios, personas que dejan comentarios llenos de odio y de violencia a través de las redes, ¿no? Nada más tenemos que ver, por ejemplo, cualquier publicación por poner un ejemplo, el diario Información o determinados diarios o informaciones y empezamos a ver comentarios y muchas veces nos encontramos comentarios realmente bastante desagradables y muchas veces no nos damos cuenta que esos comentarios los estamos haciendo con nuestro nombre y apellido y que ese puede llegar a esa información. Y esa información dice muchísimo sobre nosotros, porque, fijaros, voy a contar un pequeño ejemplo, ¿vale? Que vi una vez en redes. Adecco, creo que fue Adecco, sí, publicó una oferta de trabajo para gestionar las redes sociales de su propio portal de Adecco en la oficina de Alicante, ¿vale? Entonces ponían una oferta de trabajo, decían oferta de trabajo en Facebook, lo vi, ¿vale? Oferta de trabajo y había un enlace donde tú podías entrar y te decía el procedimiento que tenías que seguir para presentarte a esa oferta. En este caso, lo estaban promocionando a través de Facebook, pero para poder apuntarte tenías que mandar un email a un correo electrónico que ellos te facilitaban, ¿vale? Y entonces, por lo visto, yo no lo vi, la verdad, no fui consciente de ello, pero por lo visto decía algo, entiendo, que
te contestarían confirmándote que habían recibido tu oferta, tu solicitud de participar en esa selección, ¿vale? Entonces, a continuación, aparecía la oferta y en el propio Facebook, en un comentario, una persona, un chico en este caso, había dejado un comentario que decía: os he mandado mi currículum y no me habéis contestado, habéis mentido y tal. No me acuerdo exactamente las palabras, pero hablaba de mentir, ¿vale? O sea, que utilizaba la palabra, habéis dicho una mentira, no me habéis contestado. Entonces, yo en ese momento pensé, y no se me ocurrió capturarlo y tal, lo debería haber hecho porque para los cursos me hubiera venido bien. Pensé, realmente, o sea, es una persona que me está dejando un comentario diciendo: me habéis mentido, os he mandado el currículum y no me habéis contestado, ¿vale? Así de primeras, sin que hubiera ningún mensaje previo ni nada. Lógicamente, no sé vosotros qué pensáis, pero eso a mí, si yo soy la persona que tiene que decidir a quién admite, y más para un puesto de Community Manager, gestión de redes sociales, me hubiera dicho mucho de esa persona y seguramente o podría haber sido perfectamente un motivo por el que descartarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir: os he enviado mi currículum, por favor, ¿me podéis confirmar que lo habéis recibido? Que decir: me habéis mentido, habéis dicho una mentira en vuestro perfil, ¿vale? Ese tipo de cosas dicen mucho sobre nosotros y muchas veces no somos conscientes hasta qué punto nos pueden afectar, ¿vale? En segundo lugar, publicación de contenido que promueve consumo de drogas o alcohol. Esto normalmente preocupa bastante. Es decir, yo creo, también os digo que no puedo hablar por todos los reclutadores del mundo. Es decir, pues habrá personas que es posible que sí que descarten por eso. Yo no descartaría a un candidato porque veo que ha puesto una foto con sus amigos y a lo mejor lleva una copa en la mano, pero evidentemente si todas las fotos que tienen sus redes, todas salen en las mismas condiciones, en unas condiciones bastante nefastas y nada más que tiene fotos en las que se ve mucho consumo de drogas, consumo de alcohol, etcétera, que me parece raro tener que decir esto, ¿no? Me parece de lógica que no vamos a publicar determinadas cosas, pero sí que aparecen. Si solamente tiene ese tipo de fotos, también puede ser que se le descarte por ese motivo. De hecho, una vez en un curso de tema de recursos humanos, uno de los ponentes contó que lo que estaban buscando era un conductor y habían visto un vídeo en el que la persona esta pues estaba conduciendo y se estaban grabando y estaba haciéndolo pues de una forma bastante temeraria y eso fue uno de los motivos por los que no seleccionaron a ese candidato. Estaba realmente afectando directamente porque yo voy a contratar a alguien para que conduzca, ¿no?, un camión o en mi empresa. Entonces, eso puede afectar lógicamente. Y luego imágenes de contenido sexual o imágenes poco apropiadas o imágenes de un determinado contenido pues que también pueden afectar. Aquí aparece una infografía completa, ¿vale?, que podréis ver, donde os dice un poco más otros motivos por los que puedes descartar. Cuando las personas, los reclutadores, están viendo la información del candidato en redes sociales? Pues normalmente antes de la entrevista revisan para que cuando vengas, a lo mejor te pueden soltar algo que han visto en tus redes y te puedes quedar un poco cao. O sea que muy bien preparado esto, ¿vale? Tener muy claro qué es lo que se ve y qué es lo que se ve de forma pública. Luego veremos, por ejemplo, hoy en Facebook, que vamos a empezar con Facebook, una herramienta para ver qué cosas se están viendo de forma pública, cómo puede ver alguien que no es amigo mío mis redes, ¿vale? Después de la entrevista con el candidato, también puede ser que si le ha gustado y tal, sigan investigando sobre ti cuando reciben las candidaturas o al final del proceso, pero sobre todo antes de la entrevista. Esta diapositiva la he puesto porque creo que estaréis conmigo que aquí hay un poco una dicotomía personal-profesional, que es como, de hecho, no hace mucho escribí un artículo que hablaba de si es ético, porque algunas veces en charlas me han dicho, pero ¿es ético esto? ¿Pueden descartarme por algo personal de mi vida? No debería ser así, ¿no? Que me descarten por algo personal de mi vida. Pues yo no sé si es ético o no, pero es la realidad, entonces la tenemos que acatar de alguna forma. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar diferenciar lo personal de lo profesional? Pues conocer bien las herramientas, conocer bien las redes sociales, conocer bien cómo puedo mantener la privacidad. Como os he dicho, no me va a proteger 100% porque siempre voy a asumir un riesgo, pero
por lo menos utilizar bien las herramientas que tengamos, ¿vale? La lucha entre lo personal y lo profesional está ahí. Como os decía, es muy importante ponerse también en el lugar de la empresa, ver la problemática que la empresa tiene. 1 de cada 3 procesos de selección fracasa. Quiere decir que 1 de cada 3 personas se incorporan a una organización, no llegan a adecuarse bien a ella y no funciona. En algunas ofertas de trabajo se pueden llegar a recibir hasta desde 800 a 1.300 candidatos. Imaginaros para filtrar eso y encontrar a la persona adecuada. O sea, ponernos en ese lugar un poco de la empresa, facilitarle. ¿Cómo puedo facilitarle a la empresa que me vea? Pues, en primer lugar, apuntándonos a ofertas de trabajo en las que yo sí correspondo bien, y enterarnos muy bien de lo que la empresa busca, qué tipo de herramientas necesita que yo maneje, qué tipo de habilidades tengo, qué valores promueve la empresa, empaparnos bien de su web, empaparnos bien de la información y de alguna forma, sin mentir, evidentemente, hacer ver que estamos muy alineados con esos valores de empresa y con esas características. Eso nos puede ayudar muchísimo. ¿Vale? Pero sí que es cierto que de 800 a 1.300 candidatos, porque también hay personas que a lo mejor a través de InfoJobs o tal, se apuntan a muchas ofertas que a lo mejor no cumplen ni las características para ellas, ¿vale? Pero muchas veces se apuntan. 73.000, ¿qué puede ser esto? Que os decía, esto lo comentaba antes. 73.000 son vacantes, sí que es cierto que no actual, porque ahora mismo la cosa supongo que habrá cambiado bastante, pero en un momento del pasado no muy lejano, antes de que sucediera todo esto del tema del COVID y tal, las empresas se quejaban de que había 73.000 vacantes de puestos sin cubrir porque no encontraban a los candidatos adecuados, lo que decíamos antes. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué hay tantas personas que buscan trabajo y empresas que buscan candidatos y esto no casa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? Hay un concepto que se llama Employer Branding, no sé si lo habéis oído alguna vez. Es por parte de la empresa y es que las empresas cada vez más trabajan su marca empleadora. Es decir, hacen acciones, trabajan su comunicación como organización para que las personas quieran trabajar en esa organización. ¿Vale? Supongo que hay empresas en las que todo el mundo nos encantaría trabajar porque tienen una marca empleadora muy fuerte. Por ejemplo, si hablamos de Google, todos, en cierta forma, tenemos una idea, ¿no? Puede ser que haya por circunstancias cosas diferentes, pero lo más habitual es que si nos dicen, ¿te gustaría trabajar en Google? Prácticamente todos digamos que sí, porque es como que tenemos una concepción de Google como una empresa que cuida a sus trabajadores, en las que el ocio está ahí, que, bueno, pues eso, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver fotos de la gente jugando al futbolín, la gente que va en bicicleta a trabajar, que tienen determinadas cosas, ¿vale? Entonces, cada vez más las empresas trabajan su marca empleadora para ser atractivas para que queramos trabajar ahí. También hay empresas a lo mejor que no son nada atractivas y que las que la gente no quiere trabajar. Eso sería el concepto de employer branding. Las redes sociales, esto es un poco como el quién es quién ¿no? Que os he puesto aquí en la imagen. Nos ofrecen muchísimos datos de los candidatos, si los sabemos leer. Entonces, claro, si yo entro, de hecho estoy segura de que vosotros y vosotras habréis utilizado las redes sociales muchas veces pues para buscar, ¿no? Un poco pues información sobre alguien. Y ahí podéis, si os ponéis a navegar un poco, pues podéis ver quiénes son sus amigos, cuántos amigos tenemos en común, qué cosas le gustan, a qué página le ha dado me gusta, qué fotos publica, qué comentarios pone, qué cosas comparte. No solamente lo que yo publique, sino lo que yo comparta o lo que yo comente habla mucho sobre mí. Y digamos que de alguna forma nos podemos hacer una idea de lo que esa persona es. O de lo que esa persona es en redes, que no tiene por qué ser la realidad. ¿Vale? Que esa es otra. Esto lo tenemos que coger un poco con pinzas. Lo que publicamos en redes es lo que queremos transmitir. Y aún así, a veces hay personas que transmiten imágenes verdaderamente escalofriantes, permitidme que lo diga así, porque no nos damos cuenta de lo que estamos transmitiendo. O sea, intentemos ver un poco con ojos objetivos qué imagen se puede crear otra persona sobre mí con las cosas que ve de mí en redes sociales. ¿Qué cosas estamos transmitiendo? ¿Qué imagen estamos transmitiendo? Muy importante, porque esa imagen me puede facilitar mucho la vida en el tema del empleo y en otras muchas,
o me puede obstaculizar muchísimo también. Si me dedico a utilizar las redes para meterme con gente, para, yo qué sé, poner comentarios, para publicar muchísimo sobre temas sobre mi ideología o apología de la violencia, temas racistas, temas, pues lógicamente es todo lo que hagamos, si además está público y cualquier persona puede acceder a ello, nos va a afectar de alguna forma. Las redes sociales les permiten a estas empresas filtrar y seleccionar también, teniendo menos error. Acordad que hemos dicho que 1 de cada 3 fracasa, con lo cual cuanto más datos tenga de ese candidato, más posibilidades tengo de no fallar. Menores costes, os he dicho que no hay coste cero, pero hay menor coste. Y luego también podemos ver cómo interactúa con otras personas o recomendaciones de otros hacia esa persona. Si yo pongo no solamente lo que yo haga en redes habla sobre mí, sino los comentarios que otros hacen. Si yo publico algo, imaginaros, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que este curso fuera presencial, ¿vale? Y hacemos una foto en la que salimos todos en clase y tal. Y digo, hoy he estado dando este curso y tal. Y en los comentarios, alguno de vosotros o alguna persona pone, ahí está, ha estado muy bien, ha estado interesante. ¿Vale? Pues, oye, si eso alguien lo ve, vosotros digamos que de alguna forma estáis recomendando mi trabajo. Y al revés también. Si yo pongo esa foto y alguien dice, ostras, la verdad es que ha sido un rollo, ha sido súper aburrido, estaba yo en mi casa que me quedaba durmiendo, ¿vale? Todo lo que hay en redes afecta, porque al final está hablando sobre ti. Y esa información, si es pública y está accesible, pues lógicamente va a afectar y va a poder verse y utilizarse. ¿Qué tipos de perfiles buscan ahora mismo las empresas? Buscan perfiles con conocimientos determinados de algo, ¿no? Con formación, un poco ver qué tipo de formación tienes, experiencia, depende, ¿no? Pues habrá puestos en los que se buscará más experiencia y otros en los que se buscará menos. No sé muy bien qué perfiles tenéis, os voy a intentar, como hemos dicho, enviar esa encuesta para poder ver un poco más de información sobre vosotros. O al igual os añado la formación para que me pongáis qué formación tenéis, que no lo ponía. Y como os decía, habilidades del tema digital cada vez más se solicitan. Entonces, sí que si ahora estáis, bueno, y ahora ¿cuál es la facilidad que podemos tener? Que hay muchísima formación a través de Internet, a través online, webinar, cursos, y durante esta época, con todo el tema del coronavirus, etcétera, se han hecho muchísimos, o sea, intentar hacer toda la formación que podáis sobre temas, pero sobre todo el tema digital también, conocer herramientas, utilizarlas, porque esto cada vez se pide más. Porque aunque yo mi trabajo no vaya a ser informática como sí, vamos, quiero decir, que no sea realmente eso lo que yo voy a hacer, lógicamente voy a utilizar normalmente, bueno, depende del trabajo, pero voy a utilizar máquinas, voy a utilizar ordenadores, voy a utilizar herramientas colaborativas para trabajar con otros. Cuanto más conozcáis todo esto, mejor. Disponibilidad geográfica es otra de las cosas que más ahora también están valorando porque cada vez hay una mayor globalización, etcétera. Que se utilicen o se manejen idiomas. Muy, 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 muy importante el tema de la adaptación al cambio, de poder adaptarse, ser capaz de seguir aprendiendo. Fijaros, en la Universidad de Alicante os he comentado que yo colaboro con ellos con el tema del máster de Dirección de Empresas y Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Hacen muchas charlas del tema de recursos humanos que me parece súper interesante porque lo que hacen es traer directores de recursos humanos a los estudiantes que están terminando la carrera para que estos directores de recursos humanos les digan qué están buscando en la empresa, ¿vale? Para que ellos se preparen de alguna forma para este tema. Entonces, algo que suele aparecer muchísimo, más incluso, bueno, claro, aquí daros cuenta que estamos hablando de estudiantes que acaban de terminar de estudiar y que todavía no han desarrollado una experiencia, ¿vale? Pero sobre todo lo que más valoran es la capacidad de aprender, la capacidad de seguir aprendiendo, la capacidad de adaptarse al cambio, la capacidad de querer seguir aprendiendo, de no rendirse de alguna forma, de yo ya sé todo lo que tengo que saber, no, ser curiosos, utilizar nuevas herramientas, adaptarnos a ellas. Esto ahora mismo se valora muchísimo, esa capacidad de aprendizaje y de seguir mejorando. Y también cada vez se valoran más competencias personales como la motivación, como el compromiso, comprometerte con la organización, con la empresa, formar parte de ella.
Y la actitud, ¿no? Actitud más positiva, actitud con ganas de hacer cosas, etcétera. Poner un poco esa pasión en tu trabajo. Evidentemente, todo, aquí podría entrar perfectamente otro debate, que es, a veces las empresas nos exigen mucho y nos dan unas condiciones laborales quizá mejorables, ¿no? Digámoslo así. Entonces, claro, tiene que haber un equilibrio entre lo que nos exigen y lo que nos dan. Pero sí que es cierto que cada vez más se valoran muchas cosas personales. Ser capaz de amoldarse, lo que muchas veces ahora se llama resiliencia, ¿no? Esta palabra que ahora vemos, ¿no? Ser capaz de amoldarte a los cambios, de si algo te sale mal, reponerte. O sea, cada vez más sí que es cierto que se valoran cosas personales. Y sobre todo, pues que seamos activos y también como candidatos activos. Estrategia. Vamos a ver alguna parte muy importante. ¿Qué me encuentro normalmente? ¿Vale? Yo no he hecho entrevistas de trabajo como tal, quiero decir, nunca he actuado como reclutadora para un puesto de trabajo, pero sí que he hecho entrevistas para seleccionar personas para hacer cursos, por ejemplo, no para empleos, pero sí para hacer cursos que son gratuitos y que luego, cuando finalizan, tienen un alto porcentaje de inserción laboral, ¿vale? Como os decía antes, en una de estas fundaciones seleccionábamos a los candidatos para hacer cursos, pero luego un 80% se incorporaban a puestos de trabajo. Y el otro 20% se les buscaba en una empresa, ¿vale? Y el otro 20% se les buscaba otras posibilidades en otras organizaciones, con lo cual se llegaron a incorporar la gran mayor parte de ellos. En este tipo de procesos de selección sí que he intervenido, ¿vale? Y lo hemos utilizado muchísimo, redes sociales, sobre todo LinkedIn, para buscar personas que... ¿Cuál era el perfil que yo aquí buscaba? Pues personas que hubieran estudiado algún módulo o una carrera relacionada con la informática, ¿vale? O con la programación web. Eso eran un poco los candidatos que buscábamos. Y que además fueran menores de 30 años, tuvieran máximo 29 porque era un programa de garantía juvenil y era el máximo de edad, ¿vale? Entonces, utilizando un poco LinkedIn, utilizaba programador web, informática, determinadas palabras clave, eso ahora lo hablaremos también en el tema de objetivos, son muy importantes, y los buscaba. Pero ¿qué ocurre con esto? Que me he encontrado muchas veces en las entrevistas o orientaciones que he hecho, también para la Cámara de Comercio, para cursos, etcétera, que muchas veces cometemos como candidatos el error de intentar ser generalistas, ir a todo. Y a pesar de que podemos pensar que, no sé cuál es vuestro caso, me gustaría por favor que en el cuestionario que os voy a mandar me hablarais un poco de este tema, ¿vale? Que donde pone el sector me pongáis qué sector os habéis dedicado, pero os añadiré un poco qué puesto de trabajo quieres encontrar, ¿vale? Os lo pondré ahí. Y lo del objetivo, que es un ejercicio, lo voy a poner en el mismo cuestionario, porque eran dos, pero para facilitarlo, como no lo vamos a poder hacer ahora en directo, os lo voy a facilitar en uno solo. Vale, la cuestión es la siguiente. Aunque podamos pensar lo contrario, yo muchas veces cuando he hecho de este tipo de orientaciones le he preguntado a la persona, ¿en qué quieres trabajar? ¿Cuál es tu puesto de trabajo? ¿Cuál es tu sector? Y la gente, hay muchas personas que te dicen, en lo que sea, porque es que yo lo que quiero es trabajar, quiero trabajar en lo que sea. Por mucho que pensemos, que podemos pensar, que al abrirme tanto el campo de trabajo tengo muchísimas más posibilidades, que si me lo reduzco a algo concreto, es lo contrario, ¿vale? ¿Por qué? Porque si me abro a todo no tengo especialización en nada. Y lo que muchas veces las empresas valoran es que tú te hayas especializado en algo, que sepas de algo concreto, que te formes en algo. Por lo tanto, es muy importante definir el objetivo de mi búsqueda de empleo. ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué empleo quiero conseguir? ¿Qué puesto quiero conseguir? Aunque tengamos varios objetivos, vamos a trabajarlos, ¿vale? Pero no, por favor, cuando os ponga el cuestionario, no me contestéis en lo que sea. Intentad pensar vuestro objetivo laboral más concreto, ¿vale? ¿Tenéis dudas sobre esto? Si tenéis cualquiera me decís, por favor, porque es muy importante. No sé si es así y tenéis claro vuestro objetivo o no. Lo voy a preguntar en ese cuestionario, que espero que me contestéis hoy para que yo pueda revisar esos datos antes de la sesión de mañana, ¿vale? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Lo tenéis claro? ¿Sabéis cuál es vuestro objetivo? Por ejemplo, yo quiero trabajar en,
no sé, os pongo un ejemplo, ¿vale? Me dedico a la formación, sí que es cierto que ahora tengo algunas cosas más fijas, porque estoy dando clase en la universidad y eso es continuo, o estoy coordinando un máster, eso es continuo, mientras que eso dure, claro. Pero, por ejemplo, para mí mi objetivo muchas veces era también conseguir que otras entidades o empresas o tal me contraten formación. O las UPCAs, que son la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, que me contratan formación para hacer charlas en institutos de adicción al móvil o lo que sea. Entonces, mi objetivo ¿qué es? Contactar con más entidades o empresas que contraten formación para que me puedan contratar formación. ¿Vale? Ese era mi objetivo de alguna forma. Os pediré que escribáis el vuestro, ¿vale? Y luego, cuando mañana lo tenga, con lo cual me voy a saltar un poco la siguiente diapositiva, cuando tenga vuestros objetivos hablamos un poco de cómo están planteados y tal, ¿vale? Porque hay determinadas características que me he saltado intentando que no las vierais mucho, porque me gustaría que mañana hiciéramos, al iniciar la charla, ese ejercicio, cuando ya tenga vuestros objetivos y los haya revisado un poco, y veamos si esos objetivos se planifican bien, porque es muy importante que tengamos un objetivo, que lo tengamos escrito porque nos ayude a ser cumplido y con unas determinadas características. Con lo cual, mañana lo retomamos antes de hablar de LinkedIn concretamente, ¿vale? Especialización, lo que os decía. A pesar de que podamos pensar que es mejor ir a cualquier tipo de trabajo, porque eso me va a abrir millones de posibilidades, es mejor especializarse, ir a algo concreto, ir a un sector concreto. Definir, pues fíjate, yo quiero trabajar como administrativo, porque mi puesto es administrativo, pero si encima me especializo todavía más, administrativo de clínica dental. Puedo sacar muchísimas más acciones concretas, aunque luego abra mi campo. Me gustaría trabajar como administrativo de clínica dental o sí, administrativo, vamos, recepcionista administrativo de una clínica dental en eso, ¿no? En los próximos 6 meses. Entonces, si yo concreto mucho más mi objetivo y me especializo, voy a saber en primer lugar especializarme en algo concreto, voy a poder hacer una formación específica en eso, voy a poder decir que tal, tengo que ver también qué posibilidades reales hay de trabajo en ese aspecto, porque quizá hay muchas clínicas pequeñas que a lo mejor no tienen ese puesto o lo que sea, ¿no? Pero también voy a poder buscar información de todas las clínicas dentales que hay en Alicante. Bueno, voy a tener que delimitar también un poco a lo mejor el espacio en Alicante o en la provincia o Alicante, San Vicente, San Juan Campello, y voy a poder buscar un poco esas clínicas dentales que hay ahí, voy a ver qué acciones voy a hacer, etcétera, ¿vale? Entonces, me va a ayudar especializarme a ser mucho más eficiente a la hora de buscar un empleo y enfocarme en algo concreto, que va a ser mucho mejor. Marca. Llegamos al concepto de marca personal. No sé si lo conocéis o no, ya lleva mucho tiempo entre nosotros, ¿vale? El concepto de marca personal entiende la marca personal como si se tratara de una marca de empresa, ¿vale? Es un poco lo que otros, la huella, ¿no? Esa marca que dejo, lo que los demás consideran de mí, qué imagen les está llegando. Y yo puedo planificar y crear una marca para que a través de las redes sociales esa marca llegue a otras personas. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, esto tiene mucho que ver con la identidad digital también, porque es lo que yo haga en redes sociales está creando una imagen sobre mí en la mente de las otras personas, que es la marca. ¿Vale? Esta marca está en la mente de los demás, digamos. Es como los demás me ven. Yo puedo ir creando, puedo pensar, ¿cómo puedo crear una marca de mí mismo como profesional? Pues tendré que tener un objetivo claro, saber a qué me quiero dedicar, saber en qué soy bueno y a partir de ahí empezar a contar en redes que soy bueno en esto, que estoy haciendo, ¿no? Pues, ¿me puede valer para cualquier tipo de trabajo? Sí. Por ejemplo, pues no sé, desde imaginaros, tengo un problema en casa con un tema de una tubería y tal, que no cubre el seguro, porque si no, claro, pues llamas al seguro y necesito un fontanero que me arregle algo. Y yo no tengo
ningún tipo de... Cuando necesitamos cubrir una necesidad laboral, por ejemplo, una necesidad profesional de algo, a lo primero que solimos recurrir es a personas que conocemos, ¿vale? El tema de los contactos es súper importante. Puede ser que yo tenga un primo, un cuñado, un amigo que es fontanero. Tengo confianza en esa persona, pero palabra mágica, confianza, que luego ahora retomaremos. Tengo confianza en esa persona, cojo el teléfono, lo llamo y le digo, oye, que se me ha roto tal cosa, ven a mirármelo, ¿vale? En segundo lugar, siguen habiendo contactos de segundo o tercer nivel. Yo no tengo nadie de referencia, pero llamo a mi hermana, llamo a mi primo, llamo a mi amigo y le digo, oye, ¿tú conoces algún fontanero? Sí, mira, pues a mí vino a casa a arreglármelo este y este tal. Pues mira, es. Pero luego, algo que cada vez hacemos más es redes, y no buscar a lo mejor específicamente, sino que tú de alguna forma tengas contacto con personas en redes y esa persona va publicando de vez en cuando que, pues mira, me dedico, fijaros una cosa, ¿vale? No es otro tipo de sector totalmente diferente, pero ¿qué sector tan importante? La confianza, ¿vale? En mi caso personal, yo he contratado durante un tiempo a una psicóloga que conocí a través de internet, por ejemplo, ¿vale? A través de Facebook. Empecé a seguir a una chica que publica cosas que están muy bien, habla mucho del tema de psicología y tal, y a través de el seguimiento que yo le he hecho a través de redes sociales y las cosas que ella publica, he ido estableciendo con ella, a pesar de que no nos conocemos personalmente, que de hecho es del norte, o sea que es que ni siquiera es de la zona de Alicante ni nada, pero bueno, lo bueno que tiene internet también es esto, ¿no? A través de esas publicaciones he establecido una relación de confianza con esa persona porque me parece interesante lo que publica, he tenido una interacción con esa persona y llegó un momento en el que necesité durante un tiempo un apoyo psicológico o lo que fuera y contacté con esa persona y la contraté porque no conocía a nadie presencialmente y no tenía ninguna referencia de nadie. A través de las redes sociales he conseguido ese trabajo. A través de las redes sociales yo he conseguido que me contrataran también, por ejemplo. Porque a lo mejor hemos hecho charlas, igual que se están grabando estos vídeos, luego a lo mejor se publican en algún sitio, hay gente que los ve y te pueden llamar y te dicen, oye, pues mira, quiero dar este curso o esta charla o no sé qué. O sea que al final todo lo que hacemos en redes va creando esa marca. Os lo digo porque en primer lugar deberíamos saber en qué soy bueno, a qué me dedico, qué cosas he hecho hasta ahora, qué puedo aportar y puedo empezar a publicar y hablar de eso en la red. A través de, por ejemplo, un blog, que es una de las herramientas más importantes que podemos utilizar, ¿vale? Pero a través de las redes sociales también. Y esa marca, como estas huellas que veis aquí, ¿no? En esta imagen de la playa, pues va funcionando. A lo mejor no es algo inmediato, es algo que yo voy trabajando, pero va funcionando. Y cuando esa persona tenga la necesidad de una persona que se dedique profesionalmente a aquello en lo que tú estás dedicándote y eres bueno, puede ser que contacte contigo y que surja esa oportunidad. Vale, aquí os he puesto, no lo voy a poner porque me temo, bueno, si queréis lo intentamos, pero me temo que como la conexión, estabais diciendo algunos de vosotros que se entrecortaba un poco, los vídeos normalmente suelen funcionar peor. Igual lo pongo y se entrecorta un poco. Si queréis probamos y me decís, ¿vale? Andrés Pérez Ortega es una de las personas que más habla de marca personal, de hecho en Twitter es @marcapersonal su nick, y habla mucho del tema de cómo construir una marca personal potente y todo eso. Entonces aquí, a través de... En primer lugar, una marca. Básicamente la forma de construir una marca personal no es muy distinta de la forma de construir una marca corporativa, una marca de producto. Se trata básicamente de seguir los siguientes pasos. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro objetivo. Es decir, si no tenemos claro dónde queremos ir, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra visión y cuál es nuestra misión, es muy difícil que podamos ir uniendo los puntos para llegar a alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, en primer lugar, y quizás una de las cosas más difíciles, es tener claro, y yo de mayor, qué quiero ser y cómo quiero ser reconocido
quiero dentro de X años. En segundo lugar, tenemos que superar un montón de barreras mentales, es decir, cuando estamos hablando del mundo de la marca parece que estamos hablando del mundo de Internet, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de hacerse visible en Internet, pero es absurdo, es incluso contraproducente el no tener claro, digamos, o superar determinadas barreras mentales antes de salir a Internet. Por ejemplo, tú no puedes subir un vídeo de YouTube o no puedes dar una conferencia si no tienes claro que o no estás superando, digamos, esos límites, esas limitaciones que te estás poniendo a ti mismo. Por lo tanto, cualquier emprendedor lo primero que tiene que hacer es, antes de salir a lo 2.0, tener claro lo 0.0, como suelo decir. En tercer lugar, tienes que tener algo que ofrecer, es decir, si sabes lo que quieres, si sabes, has superado todas tus barreras, pero no sabes qué vendes, y cuando digo que vendes me refiero es qué es lo que qué va a ganar alguien contigo. No se puede construir una marca si detrás no hay un producto, no hay una oferta ni una propuesta de valor. Por lo tanto, estoy explicando cómo conseguir y cómo generar esa propuesta de valor. En cuarto lugar, ya sabes lo que quieres, ya sabes lo que vendes, pero tienes que conseguir diferenciarte y generar confianza. Es decir, resulta que tienes algo, pero resulta que esto que tienes hay mucha más gente o hay otras personas, otras empresas que pueden hacer lo mismo. La cuestión es cómo puedo diferenciarme, cómo puedo sobresalir y sobre todo cómo puedo conseguir que crean en mí cuando realmente prácticamente no se sabe nada de lo que estoy haciendo. Entonces, cómo puedo superar esa barrera de desconfianza. Y en último lugar, en quinto lugar, es ya que tenemos todo lo anterior, lo que tenemos que hacer es salir y contarlo. Es decir, tenemos que subirnos a nuestra plataforma real o virtual y utilizar todos los medios online y offline para contar todo lo anterior. Y podemos, vamos a hablar de los canales 1.1, que es el tomarte un café con alguien, es lo que ahora se llama networking o gestionar tu red de contacto, en la que vas a estar transmitiendo, digamos, cuál es tu oferta profesional. Otro nivel, un nivel superior, es dar conferencias, dar charlas, es decir, dirigirte a una audiencia física y real, pero un poquito bastante más amplia que el networking. Y el tercer nivel, el nivel, digamos, de máxima visibilidad, incluye dos factores, el mundo real y el mundo virtual. En el mundo virtual estamos hablando de herramientas, redes sociales, los social media, y la que para mí es la herramienta fundamental de todo esto, que es el blog. Y dentro del mundo real podemos estar hablando de herramientas también muy buenas para posicionarte, como es aparecer en medios de comunicación o conseguir que te citen los medios de comunicación, y ya lo que sería la guinda del pastel para posicionarte como referente es tener un libro propio, y en este momento incluso ya es bastante más sencillo, y digamos que podemos conseguir algo que hasta hace quizás 10 o 15 años parecía imposible, y es cualquiera de nosotros podemos publicar nuestro propio libro. La combinación de estos 5 elementos, objetivos, personalidad, producto, credibilidad y visibilidad, es lo que en conjunto y moviendo todas esas palancas adecuadamente va a conseguir que aumentemos nuestras posibilidades de éxito y de convertirnos en referentes en nuestro sector y en nuestro campo. Si te ha gustado esto. Vale. Bueno, imagino que se ha oído bien porque no me habéis dicho nada durante esto, ¿vale? Pero sí que no sé si os parece un poco locura el tema ese de la marca personal, si lo habíais escuchado ya nombrar o no. El tema funciona, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay que tener como, pues eso, ¿no? Hay que enfocarse muy bien en el objetivo que yo tengo y trabajar en ello e intentar posicionarse en algo concreto y funciona a través de Internet o como Andrés, por ejemplo, hablaba, ¿no? De que al final utiliza ambas cosas, tanto acciones 1.0 que le llaman o acciones offline y acciones 2.0 que son acciones pues más en Internet, ¿no? Y todo lo que nos permite en esta marca o el trabajar esto es posicionarnos, que yo os pongo aquí la imagen del pensador, porque es como cuando alguien piense en la necesidad de cubrir un trabajo concreto, le venga a mi cabeza yo porque me relaciona con una marca concreta, ¿vale? Que la gente tenga claro a qué me dedico yo. Es como, esto me pasó por ejemplo con un compañero, un chico pues que iba conmigo al instituto y llevaba mucho tiempo sin verlo y de repente un día me escribe por Facebook y me dice, oye Laura, he visto que te dedicas al mundo de las redes sociales y tal, pues resulta que yo tengo una agencia de publicidad, bueno, de web, que hacemos web y tal, pero redes sociales no llevamos de empresa. Pero cada vez más las empresas me piden que les haga las redes sociales también, no solo la web. Entonces había pensado que a lo mejor podíamos colaborar. Y al final es porque tu marca la estás trabajando en referencia a determinados puntos. Entonces, muy importante saber esa parte del objetivo. Si yo no, ¿cómo voy a trabajar mi marca alrededor de un punto concreto si no tengo marcado qué punto es ni qué objetivo? No sé si estáis alineados un poco con el tema de la marca o lo veis un poco, cuando os pase el cuestionario ese, por favor, contármelo,
porque me serviría mucho, ¿no? Pues para ver un poco cómo orientar esto y cómo os convenzo de que esto funciona y de que merece la pena trabajar en ello, ¿vale? Porque luego funciona. Y lo que os decía, la palabra mágica, confianza. Establecer, porque a través de las redes sociales se puede establecer una relación de confianza respecto a otras personas, pero va a depender de lo que publiquemos y de cómo lo hagamos, ¿vale? La identidad digital, que todos nosotros tenemos una, esto es como, el otro día lo oía con lo oía con el tema de la opinión, pero vamos, la identidad digital es como la nariz, ¿no? Pues todos tenemos una. Como una opinión, ¿no? Como las opiniones también, pues todos tenemos una. Porque aunque no queramos, la estamos construyendo. La identidad digital se forma a través de la información que yo publico en redes o en blog o en donde sea. La información que yo comparto, es decir, aunque yo no la haya publicado, sino que cualquier otra persona la ha publicado y yo solamente la estoy compartiendo, es lo que yo comparto también habla de mí. Porque si lo estoy compartiendo es por algo, es porque estoy de acuerdo o no. Y estoy poniendo, no estoy para nada de acuerdo en esta publicación, pero estoy hablando de mí. Y la información que existe sobre mí. Muy importante, esto también es importante que lo tengamos en cuenta. En Internet aparece información sobre mí que a lo mejor no he publicado yo. En redes, ¿quién la publica? Mis amigos, y me etiquetan. Y tengo una foto ahí de la cena del sábado que la ha publicado mi amigo y va y me etiqueta. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer que esa información no aparezca en mis redes? Lo vamos a ver, por ejemplo, en Facebook, ¿vale? Tenemos que tener activado que cuando alguien me publica algo y me etiqueta, que yo lo admita o no. Si yo no lo admito, esa información no se va a ver en mi perfil, por ejemplo. Cuando entremos ahora luego a Facebook, lo veremos. ¿Vale? Pero vamos, igual que en Internet. Lo que vamos a hacer ahora es una cosa que se llama egosurfing. No sé si seguramente todos habéis hecho egosurfing alguna vez, aunque a lo mejor no lo conocéis como esta palabra, como este concepto, y ahora mismo no sabéis a qué me refiero, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Egosurfing no es nada más que una palabra, ¿vale? He detenido la compartir pantalla porque os voy a compartir esto, ¿vale? Google. El egosurfing, que lo han llamado así, no sé exactamente por qué, bueno, sí, porque al final es surfear, como navegar en Internet, es navegar, pues aquí es surfear sobre ti mismo, ego, ¿no? No es nada más ni nada menos que buscarte en Google. Vamos, buscar tu nombre y apellidos en Google. Entonces, es algo muy importante que todos debéis hacer de forma habitual para ver qué información hay sobre mí en la red. De hecho, es uno de los ejercicios que os voy a poner. Si queréis, como solamente nos quedan 15 minutos para que termine la sesión y no hemos llegado a ver lo de Facebook, con lo cual nos damos un poco más de tiempo para variar. Vale, ahora a última hora os recopilo un poco, pero sí que me gustaría que sí o sí lo hicierais, ¿vale? Yo voy a buscar, bueno, me voy a buscar a mí porque no... Que hagáis diferentes búsquedas, solo con un apellido, con dos apellidos. Me busco aquí con dos apellidos y veo un poco qué información. ¿Vale? Daros cuenta que como estoy logueada como usuario, que aparece aquí, mi carita aquí arriba, es posible que al estar logueada no me están saliendo los mismos resultados que les puede salir a cualquier reclutador que me busque, ¿vale? Que esto es lo primero que van a hacer. ¿Vale? Tengo una pregunta por aquí. Sí, me dice Sandra, por ejemplo, que es increíble cómo debemos de formarnos y actualizarnos en muchos ámbitos para hacerlo todo profesionalmente, desde el currículum, entrevista, tema de redes sociales, formación de idiomas. Sí, Sandra, la verdad es que para mí el tema de la formación es fundamental y de hecho cada vez más empresas valoran eso, ¿no? Que al final te estés formando, que tengas esa curiosidad por seguir formándote y por seguir haciendo cosas, ¿vale? Hay tanto que aprender, nunca... Y al final, a mí me pasa algo muy curioso, ¿vale? Que es, bueno, creo que a todo el mundo. Cuanto más intentas aprender, más te das cuenta de todo lo que no sabes, ¿no? Porque al final esto es como todo, ¿no? En lo que no sabes parece mucho más sencillo. Es decir, no sé, se me ocurre, por ejemplo, el tema de ajedrez, pues yo qué sé, o
puedes pensar, es un juego simplemente y ya está, pero cuando empiezas a rascar un poco en algo, ves que dentro tiene muchísimo más. O sea que al final, cuanto más aprendes, más te das cuenta, ¿no?, de lo que tienes que aprender. Pero me parece una habilidad buenísima para el tema del empleo, seguir aprendiendo, ¿no? Y cuanto más preparéis eso, ¿vale? Reyes me dice por aquí que sigue en ello, que tiene 60 y sigue en ello porque hay que actualizarse siempre. O sea, nunca dejamos de aprender. De hecho, el día que dejemos de aprender a la velocidad que va el mundo, nos vamos a quedar descolgados enseguida, porque quiero decir, es que realmente es una velocidad de vértigo como están cambiando actualmente las cosas, ¿no? Y las situaciones que nos están actualmente, ¿no?, trayendo. Muchas gracias por vuestra participación, de verdad. No sé si todos alguna vez, ¿vale? No entiendo cómo hay personas que dicen que se aburren, imposible, ¿no?, con tantas cosas que hay que hacer en el mundo, desde luego. Y de hecho, bueno, supongo que a vosotros os habrá pasado igual, o sea que ha sido abrumador durante estos meses de confinamiento, cómo se han volcado las empresas, los organismos, todos, en hacer formaciones en las que, fijaros, yo qué sé, a lo mejor no es lo que toca ahora, y yo lo siento de verdad si pongo así muchos ejemplos sobre mí, pero es que, claro, es mi experiencia, creo que también puede aportar, ¿no? A veces también pongo ejemplos sobre otras cosas que yo sé. Sí, hay días en los que no teníamos horas para tanta formación, me dice Reyes, desde luego, o sea, los webinars y todo eso, pero yo estuve trabajando 7 años para la empresa, bueno, una empresa que ahora mismo ya no existe, que era la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ¿vale? Estuve 7 años trabajando ahí. Cuando me fui, a lo que me dediqué principalmente, estuve 1 año aproximadamente formándome un montón, ¿vale? Así conocí el Centro de Emprendedores y la Agencia de Desarrollo Local. Me di cuenta, o sea, ese momento, ese año, luego hice el máster de redes sociales, ese año en el que me estuve formando tan intensamente, me apuntaba a todos los cursos que podía, me sirvió tantísimo para el empleo, muchísimo. O sea, yo lo recomiendo. Ya sé que ahora mismo no podemos asistir, de momento, espero que dentro de poco ya empiece a cambiar, a formaciones presenciales. Pero eso es tan importante, o sea, formarse, ir a cursos que nos interesen, pero sobre todo intentar aprovechar los cursos también, porque yo me acuerdo que iba a un montón de cursos del Centro de Emprendedores, cursos que hacía el Ayuntamiento, cursos que hacía la Cámara de Comercio. En Alicante, bueno, yo ahora mismo, vosotros no sé dónde estáis físicamente, ¿vale? Porque al ser una formación online nos podéis haber conectado desde cualquier sitio. Pero en Alicante tenemos la suerte de tener una amplia oferta de formación y de formación de calidad, la verdad. Es una grandísima suerte, pero os lo digo que lo valoréis muy bien y que lo hagáis y que os dediquéis tiempo a eso si estáis en búsqueda activa de empleo. A mí me sirvió muchísimo, primero, para abrir la mente, conocer un montón de herramientas, conocer cosas, conocer formas de ver las cosas diferentes y bueno, y luego evidentemente hemos seguido aprendiendo, como me decís por aquí, nunca lo dejamos de hacer, ¿vale? Pero luego también me sirvió para conocer a tantas personas, y establecer contacto con muchas personas que luego, por circunstancias de la vida, diferentes circunstancias, he establecido con ellas contactos, incluso contacto con algunas de ellas amistad o de más confianza, y gracias a eso he ido teniendo luego trabajos. A mí la formación que yo he hecho me ha salido súper rentable, súper. O sea, no he cursos o máster o cosas que he hecho y he pagado, siempre me han traído luego como consecuencia trabajos. Me han salido muy rentables. La formación me parece algo súper importante. Formarse bien, pero luego sobre todo también cuando podáis empezar a ir otra vez a formaciones presenciales, porque el contacto que se va estableciendo con esas personas, luego esas personas a lo mejor están en algún puesto de trabajo, necesitan a alguien, te conocen y han establecido confianza contigo y te llaman para trabajar con ellos. Y a mí me ha pasado, todavía sigo teniendo mucho contacto de compañeros de cursos, de compañeros de máster con los que luego he trabajado. O sea que eso. Vale, además, Iris me pregunta por aquí que si esto de ser visibles es para todo tipo de trabajos. Muy buena pregunta también, Iris, porque lo que ocurre es lo siguiente, nos puede servir para todo trabajo, pero sí que es cierto que hay determinados trabajos que por las propias
por las propias características que tienen, pues pueden tener más facilidad de hacerte visible, ¿no? A través de la red. Podemos pensar que una persona, yo que sé, que es, como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, electricista o un fontanero, ¿a quién le va a interesar las cosas que publique en Internet y que cómo se va a ganar esa visibilidad? Pero yo he visto ejemplos de muy diferentes sectores que lo han sabido hacer bien a través de las redes y que si al final tú sabes darte esa visibilidad a través de las redes y comentar o publicar contenidos útiles y tal, puedes hacerte un hueco, ¿vale? Hay un ejemplo bastante antiguo, pero que me sigue pareciendo bastante sorprendente, que si ese ejemplo funciona, ¿cómo no van a...? ¿Vale? Hay un ejemplo que es una persona que además hacía muchísimas ponencias, tanto presenciales normalmente, yo lo he visto en algunos eventos, como una de las personas que ha utilizado muy bien las redes, que se llama Bere Casillas y que era un sastre, ¿vale? Y es una persona que es un sastre que empezó a hacerse famoso a través de redes sociales porque empezó a hacer vídeos de cómo atarse el nudo de la corbata o cómo arreglarse o cómo tal. Y gracias a eso ganó una visibilidad brutal y ahora mismo pues tiene incluso varios sitios donde cose, etcétera, y muchísimo trabajo, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que hay determinados sectores que a lo mejor son mucho más fáciles de hacernos visibles y tal, pero que realmente si lo hacemos bien, lo que tenemos que pensar también un poco es que si queremos que a la gente le interese lo que ponemos, interactúe con nosotros y ganarnos un poco ese hueco, tenemos que pensar un poco en lo que les puede interesar a otros. Por ejemplo, yo he trabajado como community con una asesoría y claro, si tú te dedicas a publicar el seguro de vida, no sé qué, es contenido súper aburrido, pero si lo intentas hacer un poco útil, ¿cómo gestionar, cómo puedo llamar al seguro? ¿Tengo que llamar a la grúa? ¿Cómo lo hago? ¿O cómo puedo evitar? O yo qué sé, ahora por ejemplo con todas las cosas que están pasando con el COVID, informar de qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. Si le pones utilidad a las cosas, se utiliza, o sea, se difunde más y es más fácil, ¿vale? Es que creo que he visto por aquí que me llegaba alguna pregunta más. María Pilar me dice que gracias, que nos queda mucho por aprender, desde luego, María Pilar. Esperemos seguir aprendiendo siempre, en todo momento. Josefa dice que quizá esa visibilidad en redes permita cambiar la imagen de algunos trabajos. Sí, realmente sí, ¿vale? Porque incluso, hombre, yo qué sé, se me ocurren algunos ejemplos ya como muy extremos, ¿no? De temas que he visto un poco más en clave de humor que otra cosa, de una funeraria que empieza a hacer publicaciones un poco raras y tal, y es como, ostras, espérate un momento, o sea, lo que yo publique y lo que yo haga en redes tiene que estar acorde un poco con la imagen que yo quiero transmitir, ¿vale? Si yo quiero transmitir una imagen de una asesoría, por ejemplo, ¿vale? Seria, de una asesoría profesional, las publicaciones que haga las tengo que hacer un poco acordes a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de marca personal, pero podemos hablar de marca personal igual que hablamos de una marca. Dependiendo de la marca que yo quiera tener, por ejemplo, cuando hablo en publicidad y relaciones públicas de lo que es marca, hablamos a veces como ejemplo de yo no soy tonto. ¿Cómo es que no me sale ahora la empresa esta de yo no soy tonto? Madre mía, de verdad. Me sale el Leroy Merlin, pero sé que el Leroy Merlin no es. MediaMarkt, perdón, no me salía. De MediaMarkt, ¿vale? MediaMarkt, por ejemplo, tiene un tipo de lenguaje y de marca que ha establecido de una marca muy cercana, muy de cachondeo, yo no soy tonto, entonces se permiten, por ejemplo, en redes sociales hacer publicaciones un poco de broma, en clave de humor y tal, pero tú tienes que seguir también la hora de publicar en tus redes un poco la imagen que quieras transmitir. Si quieres transmitir que eres una persona seria, profesional, sí que es cierto que las redes sociales nos permiten ser un poco más directos, que no vamos a hablar de usted, este tipo de cosas, pero sí que tenemos que trabajar un poco en el mismo lenguaje que queramos que nuestra marca se sitúe, ¿vale? Me dice por aquí Marcelo que por qué se descarta a los mayores de 50 años. Depende, que tenemos mucha experiencia, desde luego, ¿vale? O sea que realmente no sé exactamente por qué ocurre. Sí que es cierto, ¿no?, que en algunos trabajos o tal puede ocurrir. Realmente también tengo muchos ejemplos de personas que han
empezado a trabajar con temas de gestión de redes sociales y todo esto, que se han reinventado mucho y que están trabajando mucho en este aspecto con una edad superior a los 50 años. O sea que, ¿qué es lo bueno que te permiten las redes también? Que de alguna forma, si las utilizas bien y empiezas a ganar esa visibilidad también y a ganar esa confianza y todo esto, puedes tener incluso oportunidades de empezar a generar tu propio trabajo más orientado hacia el autoempleo que hacia que una empresa te contrate. Entonces, en ese tipo de perfiles pueden ser también una salida para ello. ¿Vale? Espero que lo veáis así, espero que no lo veáis como, ay, me parece que Laura me está diciendo que esto es súper fácil, que me voy a meter ahí y voy a empezar a tener un montón de ofertas. No, pero de verdad os prometo que funciona, que las redes sociales nos pueden ayudar. Pero también es cierto, algo que decían mis profesores cuando empecé a formarme más en esto y que me parece un símil muy adecuado, que es que esto se cuece a fuego lento, que no vamos a tener, no voy a entrar hoy y dentro de 2 días voy a tener resultados, voy a tener que estar ahí pico pala, ser constante, ¿vale? Vale, Reyes sí que tiene una página web, me dice por aquí, y ha recibido muchos, antes de que los bancos de España y en redes, desde que empezaron cada una de ellas, he recibido muchos contactos profesionales para seguir adelante en el mundo, en el trabajo que es el cine. Está con visibilidad en más de 35 países del mundo con selecciones y premios. Enhorabuena, Reyes, me parece súper bien que nos pongas el ejemplo, porque vemos un poco que todo esto funciona, ¿vale? O sea que realmente, si lo hacemos bien, también tenemos que pensar en, ¿vale? Es que como que el taller este tiene como diferentes partes, ¿vale? Desde una más básica que es, si yo voy a optar a un puesto de trabajo, que no me descarten por lo que vean en mis redes y utilizar la privacidad y todo eso, pero luego también cómo utilizar estas redes, ¿no? Para darme esa visibilidad. Y Sandra se tiene que despedir, que tiene una cita. Muy bien, sí, de todas formas, chicos, ya hemos llegado a la hora, ¿vale? O sea, que vamos a despedirnos todos ya. Antes de despedirme del todo, bueno, por hoy, agradeceros mucho que hayáis estado aquí, que hayáis estado hasta el final. Espero que os haya llegado toda la información bien, que no se haya entrecortado, que el sonido y todo haya llegado bien. Me he quedado con la búsqueda en Google, el ego surfing, que os pido por favor que lo hagáis y que os mováis por todo este tipo de resultados, por todo, por noticias, por imágenes, ¿vale? Porque en imágenes, fijaros, ahí estoy en algunas imágenes y algunas de ellas ni siquiera era consciente a lo mejor de que estaban, cursos en los que he participado, etcétera, pero que es muy importante, ¿vale? Que os busquéis en información, que os deis cuenta cuando buscáis en Google qué resultados hay, que las redes sociales posicionan muchísimo. Mi LinkedIn ahí está, en segundo lugar. El Facebook en tercero, Twitter en cuarto, Infojobs. Fijaros, aparece lauramateo.es, que es mi blog, muchísimo después que las redes sociales. O sea, es que las redes sociales están ahí. Mirar qué información tenéis, qué imagen puede llevarse alguien que busca en internet y encuentra esta información en fotos, comentarios, todo, vídeos, si hay algún vídeo en los que estáis. Buscar toda esa información, verla de vez en cuando y si encontráis algo que os chirríe o algo, intentar ver si lo podemos eliminar. Mañana nos vemos de nuevo a las 10, ¿de acuerdo? Para seguir con esto. Voy a ver ahora con el tema del ayuntamiento si os podemos mandar ese cuestionario para que lo rellenéis y yo mañana, antes de la siguiente charla, ya tenga más información sobre vuestros perfiles y sobre vosotros. Y mañana continuamos con Facebook, ¿vale? Que no nos ha dado tiempo a verlo hoy. Adecuaré un poco todo para que nos dé tiempo. Veremos Facebook y quizá empecemos un poco con LinkedIn también y si no, en la siguiente sesión nos dedicaremos todo o intentaré meter el próximo día, que es mañana, Facebook primero y alguna red social más, Instagram, Twitter, que es más acotado. Vamos a ver esas 3 redes sociales y en la próxima sesión, la del jueves, LinkedIn, ¿vale? Creo que alguien ha puesto alguna pregunta más. Voy a ver si tengo alguna pregunta más y si no... Vale, hasta mañana me decís por aquí. Mañana nos conectamos con el mismo enlace. Sí, Marcelo, con el mismo enlace. ¿Vale? Y de todas formas, yo os voy a mandar ese cuestionario.
Muchas gracias a todos vosotros que me estáis dando por aquí las gracias. No veis las preguntas de los demás, creo que no las veis, yo por eso las voy leyendo, ¿vale? Que os voy a mandar ese cuestionario, pero si alguien tiene cualquier duda o tal, conectarme a través de las redes, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, en LinkedIn, en Facebook, donde tal, estoy como Laura Mateo Catalán en todas, creo que me encontraréis fácilmente, o en lmateo@ua.es, o si que tenéis cualquier duda que os gustaría, mira, me gustaría que durante el curso, esto no se nos olvide de verlo, por favor, me lo decís, ¿vale? Bueno, pues me despido por hoy. Espero que os haya resultado interesante. Por favor, hacer el ejercicio de buscaros en Google, hacer el ejercicio de poner vuestro objetivo que os voy a mandar y me contestaréis a ese cuestionario y mañana continuamos, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Mañana nos seguimos viendo y a vuestra disposición para lo que queráis comentarme de aquí a mañana. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana.